Bueno, pues vamos a darle. Hoy es un día muy especial para mí porque hoy cumplo un objetivo. Cuando iniciamos con este proyecto con mi compañero Servando Aleja, le comenté que un día iba a tener a una persona distinguida aquí sentado conmigo platicando sin menospreciar a nadie, pero es una persona que admiro bastante en el medio. Muchas gracias. Doctor Jorge Torales, muchas gracias por brindarme su tiempo. Y vuelvo a repetir, hoy cumplo un objetivo, me siento algo nervioso por su personalidad en este momento que está aquí conmigo. Y pues no queda más que agradecerle. Muchas gracias por la oportunidad de brindarme su tiempo. Y bueno, bienvenido, Jorge. No, muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad, Carlos, por la invitación. Para mí es un honor de verdad estar aquí. Sobre todo también compartas tu tiempo, tu espacio. Y pues bueno, vamos a darle a ver qué es lo que podemos compartirle a la gente. Si alguien tiene historia aquí en Nuevo León, en el fisiculturismo, en todo lo que es relacionado al medio, es usted. Pero pues vamos a iniciar ahora sí que por el principio. ¿Doctor en qué? Yo hice la carrera de médico cirujano ante la UNAM. Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México. Uh-huh. Posteriormente hice medicina del deporte en el Instituto de Medicina Física en la UNAM, a un costado del hospital del Estado Universitario en la UNAM. Posteriormente me vine a Monterrey a laborar primeramente. Estando aquí hice medicina estética con la UDEM, la Universidad de Monterrey, y posteriormente hice un diplomado en Cuba en metodología del entrenamiento. Regresé, me iba a ir ya a regresar a mi casa. Yo soy allá en el sur. Y ¿Usted no es regio, no de aquí de Nuevo León? no soy de aquí de Nuevo León. Tengo ya más años viviendo aquí que de donde yo soy, pero después de eso, yo ya trabajando en el Seguro Social hice urgencias médico-quirúrgicas, Uh-huh. urgenciólogo en el Seguro Social. Y pues bueno, ha sido mi formación. Tengo afortunadamente 3 especialidades y estas me han ayudado mucho a tratar de apoyar y a compartir lo que nos toca como profesionales. En el tema de la medicina, por ahí investigué un poco. Usted al momento de aplicar para la especialidad, usted iba a traumatología. Entiendo. No aplica por el tema del puntaje y por el destino se va por el medio del deporte. Cuéntame un poquito de esa historia. Cuando nosotros terminamos la carrera de médico cirujano, la carrera de medicina general, tenemos oportunidad de aplicar para una especialidad. Uh-huh. En ese entonces, la aplicación, no es diferente la aplicación del examen porque es un examen nacional. Okay. Se hace un examen nacional, todos los egresados pueden presentar un examen y solicitar hacer una especialidad. Hay especialidades que estaban muy saturadas en ese entonces, las que les llamamos las troncales, básicamente cirugía, trauma, gine y medicina interna. Son las 4 básicas que después de ahí se derivan otras ramas. Okay. Entonces se aplicaba, tenías que alcanzar cierto puntaje. Como eran muy saturadas, yo no alcancé el puntaje, pero sí tenía puntaje para entrar en otras especialidades. En ese entonces me mandan decir del Instituto de Medicina Física y Medicina del Deporte que yo contaba los puntajes para entrar ahí. Y metí los papeles y ingresé ahí, y ahí hice la especialidad de Medicina del Deporte, y pues me agradó mucho, de verdad me agradó mucho. A veces digo, afortunadamente pude hacerlo ahí. Anteriormente de escoger esa especialidad, ¿ya había algún interés por el deporte en sí? Sí, en realidad sí. O sea, yo desde antes de hacer la especialidad, yo ya practicaba el levantamiento de pesas, el entrenamiento en la sala de musculación. Mi papá en ese entonces en un cuarto, en la parte de abajo, me puso hizo unas mancuernas de las típicas de antes. Con el que todos empezamos. Ajá, así es, exactamente. Y iban mis compañeros de la facultad porque ya no tenemos mucho tiempo de hacer otro deporte. A mí me gustaba mucho jugar fútbol, pero ya no podíamos. Uh-huh. Yo fui baterista de un grupo de rock también, ya no podía ensayar, todo ese tipo de cosas. Por el tema de la medicina, Por el del tema estudio. de medicina, exactamente, ya no teníamos horarios, no había horarios para compartir. Entonces, los horarios que pusieras o que pudieses hacer, pues eran solamente los que tú pudieses programar. Y ahí fue donde yo comencé a hacer ejercicio en mi casa. Le agradezco mucho a mi papá que, pues ahí, pero siempre hice deporte. Es más, en la especialidad de medicina del deporte,
los maestros, muchos de ellos, sobre todo los que estaban encargados de metodología, nos insistían que si nosotros no hacíamos deporte, no éramos deportistas, no teníamos por qué estar en medicina del deporte. Es decir, No lo ibas a entender estando fuera, sin sentir como tal. Tenías que hacer deporte. Y pues bueno, muchos de ellos hacían deporte de distancia, corredores, maratonistas, otros hacían deporte de conjunto, voleibol, me acuerdo, compañeras, y yo que me enfoqué por el entrenamiento de potencia, todo lo que era potencia. Vamos a hacer una línea de tiempo. ¿En qué año estamos hablando toda esta parte del estudio, toda esa parte? Digo, no nos vamos a asustar ni nada, si gusta no mencionamos el año. Pero... no sé exactamente el año de... Yo soy egresado del 94, por ahí. La especialidad en ese entonces duraba 2 años, yo todavía alcancé 2 años en especialidad, después subió a 3, al siguiente año subió a 3 y ahorita ya son 4, creo. Por ahí del 2004 fue cuando yo comencé a hacer cuando yo egresé, yo egresé muy joven de la carrera de médico cirujano, yo egresé casi a los 21 años de carrera de médico cirujano, yo me fui seguidito, casi 21, 22 años terminé la carrera de médico cirujano. Entonces, inmediatamente hice la especialidad y finalmente me vine a Monterrey y le seguí estudiando, nunca paré, me aventé pues prácticamente 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, casi 14 años seguidos. ¿Ese traslado de la capital para acá tuvo algún motivo en especial? Sí, fíjate que sí. Cuando yo hice la carrera de médico cirujano, nosotros tenemos que hacer un año que se llama internado. Es un año en el que nos internan en un hospital. Literal. Literal. Todo un año estar ahí, de 1 de enero al 31 de diciembre. Y cuando se hace la selección, en la universidad te dicen, tenemos estos estados donde si ustedes quieren escoger estos hospitales, pueden escoger. Y un compañero me dijo, vámonos a Monclova, porque Monclova era una sede para nosotros en el hospital de Monclova. Entonces escojo, nos fuimos a Monclova, éramos 13 compañeros, entre hombres y mujeres, y Monclova nos trató muy bien. Yo no conocía Monterrey. Monterrey yo lo conocí porque los compañeros y las compañeras que vivían en Monclova nos traían de repente a Monterrey, fin de semana. Ya. Ellos venían y dicen, ¿quieren ir? Nos traían, porque nosotros pues allá no tenemos familia, no teníamos nada, entonces nuestra familia eran nuestros compañeros de hospital. Y fue como conocí Monterrey. Cuando yo termino medicina del deporte, me mandan a hablar el ballet de Monterrey para poder laborar aquí ya como médico del deporte, porque el ballet se considera una disciplina deportiva para nosotros. Y yo le dije a mi mamá, voy para Monterrey por 3 meses y me regreso. Ya llevo aquí 20 años y no me he regresado. Te encantó Monterrey, como creo que la mayoría de las personas que se vienen para acá, ¿no? Así es. Totalmente te adoptamos y ahora eres un pilar en el medio de deporte. Doc, ¿cómo es el acercamiento o cómo aplicar medicina del deporte, medicina estética a la parte del fisiculturismo? ¿Cómo caer en lo mencioné ahorita, deporte de potencia? Ese es un ejercicio de potencia de fuerza. Un ejercicio de potencia. ¿Cómo fue esa primera vez en una competencia? ¿Cómo llegó ahí? Explícame un poquito de eso. Una vez que yo ya estaba aquí, yo seguí practicando el ejercicio de musculación, el ejercicio de pesas. Yo ya lo seguía practicando en un gimnasio allá por Villamitras. Y estando ahí, conocí compañeros del área del fitness. Y un día me invitaron a una entrevista en una televisora fuerte de aquí de Monterrey, y me invitaron a una entrevista a hablar cosas del área de medicina deportiva, del área del fitness, y fui a la entrevista. Y yo estando en el gimnasio, lo estaban pasando en la televisión, y los compañeros que estaban cerca, tú eres Torales, tú eres el que saliste ahí en la tele, sí, hola, mucho gusto. Y es donde comienzan las cosas, pero yo estaba enfocado en el área de mi trabajo con la parte de los de ballet, en las cargas de trabajo, dosificación, alimentación, todo eso es lo que tenía que ver con ellos. Lesiones, muchas lesiones de pie, mantener porcentajes de grasa, todo ese tipo de cosas con ellos. El centro del equilibrio, muchas de esas cosas que vemos en medicina del deporte. Y después me contacta en ese entonces la que era la presidenta de la Asociación de Fisiculturismo de aquí de Nuevo León, parte de la federación. En ese entonces era la profesora Nora, que duró muchos años, y me manda
hablar con las mismas gentes que conocía, que si podía ir a una reunión que tuvieron, que iban a tener. Me acuerdo que fui. Y llegué y la profesora me dice, oye, tú eres Torales, sí, oye, ¿te gustaría ayudarnos en las cosas de aquí? No sabía exactamente qué hacían. Ok. Y sí, me dice, oye, para ver si puedes dar algunos temas, algunos cursos, etcétera. Yo, claro que sí. Y en ese entonces se acercaba el primer campeonato de lo que nosotros llamamos el campeonato nacional, que es el selectivo para sacar a los competidores fuera del país. Casi siempre en la historia ese evento siempre se realizaba en la Ciudad de México, siempre. Es un evento que no salía de la Ciudad de México. Y ese año era la primera vez que salía de la Ciudad de México y le había dado sede a Monterrey. ¿Qué año estamos hablando? Disculpe, doctor. Ay, no sé. No lo pongo en la Las fechas vamos a dejarlo. Pero si la gente busca por ahí el campeonato el primer selectivo nacional de fisicoculturismo, que es el evento que selecciona a los atletas que en cada categoría que son o pueden representar a nuestro país en los diferentes eventos que hagan las diferentes asociaciones o federaciones. Entonces, la profesora me invita como médico a cubrir el evento yo como médico. Ok. Que necesitaban un médico ahí. Entonces yo voy al evento y en ese evento empiezo a ver ya el escenario, empiezo a ver los atletas. Me acuerdo en ese entonces estaba Shivaja, finado que en paz descanse, muy buen amigo. Leo Flores, muy buen amigo que me hice de él desde entonces. Obviamente Crisel Flores, o sea, muchos atletas ese entonces. En esa competencia me acuerdo que se subió el licenciado Germán, yo ya le ayudaba un poco en ello. Muy bien, él es de aquí de Monterrey, en categoría de veteranos. Bueno, ahí empecé a conocer casi a todos, me empecé a relacionar ahí con ellos. Y posteriormente a eso yo ya empezaba a darles cursos en algunos eventos y cosas así. Y fue mi primer acercamiento en esta parte del... Más como catedrático que como preparador como tal. Es o correcto. sea, el acercamiento fue más para ver algunos temas de su especialidad Sí. y no fue por medio de preparador, entonces. No, para nada. No fue por medio de ser preparador. En ese entonces yo me encargaba de dar algunos temas. Por ejemplo, daba, no sé, antropometría para hacer evaluaciones proporcionales de tejidos. Algunas cosas relacionadas a dosificaciones de cargas de trabajo, como nosotros, lesiones deportivas. Eran los temas que básicamente me solicitaban y daba. Pero a la par ya apoyaba a algunas personas con el tema de su preparación, ¿o no? Ya empezaba a ver algunas gentes porque todo fue tan seguido y tan rápido que casi inmediatamente a la siguiente semana la gente ya me decía, oye Jorge, ¿me puedes ayudar o guiar en cosas? Y decía, pues haz esto. Cosas básicas de nutrición, algunas cosas de suplementaciones que utilizaban y cómo hago esto y cómo crece esto, etcétera. Entonces fue como yo comencé a ver la gente. Más dando vistos buenos que una preparación desde 0 a 100. Es correcto. Ok, ¿y en qué momento Jorge Torales prepara al 100% a una persona? Híjole, cuando la gente ya se empieza a acercar más, en ese entonces, exactamente en ese evento nacional, en ese evento que fue aquí en Monterrey, conozco a Xiomara, que la persona con la que me casé, la mamá de mis hijos, y prácticamente desde que la conozco empecé a yo llevar su preparación. Ella ya era atleta competidora nacional, ya había ganado el Mister México, ya había presentado a los nacionales, y empiezo yo a llevar su preparación, empiezo a llevarla, y a la par las mismas amigas que me invitaron a conocer a la profesora de la asociación, en ese entonces me dicen, pues ayúdanos a nosotros, y empecé como con 3, 4 gentes. Yo ayudarlas, a guiarlas. Me empiezo a enamorar de esto, y como teníamos que ir a los eventos nacionales, porque Xiomara tenía que presentarse a los nacionales en México, voy a la Ciudad de México, y cuando llego a la Ciudad de México empiezo a ver lo que eran los equipos reales que traían los demás compañeros, y yo iba con 2 o 3 competidores o atletas, no era un equipo,
tenía atletas que preparaba yo. Fue ahí como yo comencé a empezar a preparar atletas. ¿Podríamos decir que los pininos de Torales Team? Los pininos de Jorge Torales como preparador. Ok. Ya lo de Torales Team viene con un concepto diferente. Antes de entrar de lleno a Torales Team, que es me imagino una historia muy larga, en el caso de su pareja en ese momento, por ahí escuché que fue una inspiración para que usted compitiera. Sí, después de que empieza todo esto, hubo dos situaciones que me hicieron que yo compitiera. Una de ellas, obviamente, la motivación que me daba ella al verla competir y ver las ganas y cómo se apretaba y todo, y verlas en los escenarios compitiendo, esa adrenalina que se siente estar allá arriba, dije, un día la voy a sentir. En ese entonces yo entrenaba en el gimnasio, empecé a entrenar, cuando ya conocí a Xiomara ya empecé a irme a entrenar con ella y entrenábamos en el gimnasio Galaxy con nuestro maestro Marrufo. Claro. Ahí con Charlie. Y empecé ahí a entrenar y me decían, ¿por qué no compites un día? ¿Por qué no compites un día? No, sí, un día. Pero yo ya entrenaba, empezaba a entrenar más fuerte, con más disciplina, porque ya teníamos a Charlie encima. Charlie Marrufo es una de las personas que ahorita también platicaremos un poco de él, pero de las personas que dale. Pero yo ya durante ese lapso, estamos hablando de un lapso de un año y medio promedio, de yo ya estar llevando competidores a México, no un equipo, sino competidores, en este caso ya 3, 4, llegó un momento en que eran ya alrededor de 5, ya llevaba a competir, por ejemplo, a Cheli, en ese entonces, Apolo de Cadereyta, empecé también con Saúl Brown en ese entonces, también ya empezar a hacer trabajos, ya traía un grupo de gentes de alrededor unas 6, 7, que las que nos íbamos a los cuates, que por ahí también nos van a conocer, y nos íbamos. Pero en ese entonces no había un equipo, habían atletas que preparábamos. Ya. Entonces, a la misma par todo se iba dando y de repente, malamente, porque sí puedo decirlo que malamente, de repente me decían, Jorge, va a haber un evento aquí en Nuevo León. Tú ya llevas atletas, tú ya has dado cursos, ayúdanos a juecear. Y me sentaban en los eventos a juecear. Ok. Pero juecear requiere de una preparación también. ¿Y usted no tenía esa...? Yo, en las primeras veces, ¿no? Después tuve que obligarme yo mismo por convicción de decir, pues no es correcto, tengo que tomar el curso de jueceo. Y me acuerdo que tomé el curso de jueceo, ya empecé a conocer a los de Saltillo, a Buen Nuncio, que era el presidente de la asociación de allá de Saltillo. Y él me cobijó mucho en ese entonces. Y me decía, Jorge, vamos al curso, porque él está enterado, vamos al curso, íbamos al curso de jueceo, aprendíamos y todo lo que se tuvo que hacer. Pero durante ese lapso yo nunca había competido, o sea, nunca me había subido a un escenario a competir. La primera parte fue la motivación de ver a mis atletas, entre ellos a la mamá de mis hijos, a Xiomara, compitiendo. Esas son las primeras. Llegar a los eventos nacionales, porque eran diferentes a los estatales. Los estatales en ese entonces yo decía, híjoles, íbamos a los nacionales y decíamos, wow, esto es lo que nosotros quisiéramos. Esa motivación, pero estando en grupo, ya viendo a los demás atletas, me acuerdo que conozco a Meme, a Meme Mamado. Él en ese entonces ya competía. Y yo me acuerdo que jueceé un evento y pues no salió favorecido en la calificación. No fue exactamente cómo estuvieron las calificaciones, el chiste es que no salió favorecido. Y me acuerdo que dijo que por qué yo jueceaba si nunca ni siquiera había estado en un escenario. Y empiezan los chismes, pero no me lo dice a mí. Llegó por otro lado. Sí, llegó por otro lado. Y me dicen, oye, que por qué tú no. Entonces, pues me entra a mí más la adrenalina. Picó el orgullo. Sí, picó el orgullo y yo mismo me lo encuentro en el gimnasio y le digo, ¿quieres ver que me prepare? Y me acuerdo que estábamos así, ¿quieres ver que me prepare? Lo voy a preparar, nos vamos a subir, para que veas. Y empieza el picodeo. En ese entonces era una rencilla, pero no mala, ¿eh? No, de competencia sí, como tal, o sea, buena. Sí,
Era una rencilla de vas a ver, y vas a ver, y vas a ver. Si un pocos molestos y todo, y vas a ver, y vamos a darle, vamos a darle. Y comienzo. Y comienzo, y comienzo, y comienzo, y comienzo, y comienzo. Y le digo, voy a llegar bien, y comienzo, y comienzo. Y fue mi preparación alrededor de 6 meses, un año, hasta que se hace un evento fuerte, que en ese entonces lo realizaba Luis Carlos Villarreal en el performance. Él se encargaba de hacer los eventos fuertes, era el que hacía Luis Carlos y unos que hacía Morris, estaban por ahí. Copa Morris todavía, ¿no? Sí, todavía, Copa Morris, y la que hacía Luis Carlos, que era el performance. Y los eventos que hacían del Nuevo León, etcétera, pero esos eventos eran como los más glamurosos, los esperados, etcétera. Y me dicen, vas a subirte a la competencia de performance, a la primera. Y dije, bueno, en ese entonces yo traía 72 kilos pesando. Y llegué con buena forma. No sé si hubiera podido llegar mejor o no, pero llegué con buena forma, con buen trabajo final. Motivado, pero nunca había estado arriba del escenario. Y me decían, en ese evento te vas a topar con atletas de Nuevo León que son fuertes. Iba Raúl Sánchez. Mira que tenemos varios. Iba Morris en esa competencia. Con esos dos tienes. César Cadereyta. Venía gente de Tamaulipas también, me acuerdo. En esa competencia, la primera, me decían, te vas a topar con gente. Pero ya también empezaba a sonar que Torales no nada más jueceaba, que Torales ya no nada más daba asesorías a algunos atletas, no nada más sonaba que iba a México con algunos atletas, sino ya empezaba a sonar que me estaba preparando. E inclusive les entraba el gusanito y iban de repente al gimnasio, porque era así antes. Antes no estaban las redes donde podías ver cómo andaba la gente. Antes, era ver cómo entrenaba, cómo se veía en ese momento. Ver cómo se ve para decir si nos va a dar o no nos va a dar, etc. Y me acuerdo que llegué al evento. A Morris ya lo conocía de amistad, de amistad solamente, pero en ese evento era presentarse en su mejor forma. Y desde la primera competencia que yo me presenté, nunca subí a categoría de principiantes ni novatos, siempre fue a clasificados, desde la primera vez. Fue un brinco alto de una vez. Sí, llegué, me subí a clasificados porque desde el primer momento yo dije, me tengo que subir con la gente fuerte. En ese entonces no sabía qué tan benéfico iba a ser, pero ahorita es muy benéfico por algunas cosas que ahorita te voy a decir, pero siempre me subí a mi categoría de clasificados. En esa primera fue hasta 70, sí fue hasta 70, creo, llegué y me apreté con hasta 69, 70. Era el más chiquito de todos. Gané mi categoría, Raúl ganó la suya, César Cadereyta ganó la suya, Morris ganó la suya, y había otro chavo de Tamaulipas que ganó categoría, y tuve el honor de subirme en mi primera competencia, ganar mi categoría y pelear un absoluto con estas grandes personalidades que con cuerpos diferentes, pero con buen trabajo final todos en su peso, y con preparaciones a lo mejor diferentes, compartíamos un escenario y ahora tenemos una cosa en común. Estas 4 personas que te menciono, que somos promotores del deporte, amamos este deporte, nos respetamos, nos saludamos, nos queremos, nos procuramos en su momento, cómo estás, cómo has estado. Es decir, esos escenarios formaron grandes gentes que han compartido muchas de las cosas y me dio mucho gusto estar ahí en ese escenario. Fue mi primera competencia. Es más, esas fotos, una de esas fotos tal vez la suba, porque es la primera foto que tengo. Tú me ves posar y se ve las poses de principiante, con por los ahí brazos hasta acá arriba, apretándote, o sea, mal, muchas poses mal. Y ellos ya traían escuela, ya traen escuela. Por ahí subió algunas fotos compitiendo contra Raúl Sánchez, si no mal recuerdo, esta semana. Esa foto fue fue de otra competencia, ya fue después. Esa fue la siguiente competencia. La primera, esa foto todavía no la subo. Están ahí guardaditos. Ya después de este podcast lo vamos a ver, esas fotitos. Claro, sí. Ok. Sí.
¿Cuánto periodo fue su tiempo de competencia como tal? 5 años. Compitiendo año tras año, Y no era año tras año, era mes tras mes casi, ¿no? sí, era muy seguido porque antes lo que hacíamos en todos, ya una vez que ya nos empezamos yo empecé a conocer más gente, empecé a ver más competidores, ya veía a Lalo de la Cruz, ya veía a otras gentes. Yo llegué a ir con Lalo de la Cruz a las competencias a México, yo lo acompañaba a los eventos del Mister México. Ya nos empezamos a conocer más y decíamos, oye, vámonos en caravana, ¿a dónde? Pues vámonos a la de Laredo, vámonos a la de Saltillo, vámonos a la de Frontera, vámonos, o sea, así era, oye, que va a haber una competencia en tal lado, vámonos. Era una cuadrilla de Nuevo León que iba a todas partes junta. Así es, o no, sí, junta, a veces nos íbamos en caravana, a veces llegábamos y nos encontrábamos, compartíamos, competíamos y nos regresábamos, era así. Antes la competencia era contra ciertos estados, no era aquí con nosotros. Padre, cosas padres. Toño, muchas gentes en ese entonces. Y las amistades que se hicieron en su momento, como usted lo menciona, con gente que promociona el deporte como tal, que le gusta el 100% el deporte. ¿Por qué parar? ¿Qué fue el detonante para decir hasta aquí? Porque después de estar compitiendo 5 años, competencia tras competencia, nace mi primer hijo. Ok. Cuando nace mi primer hijo, yo paro de competir. Durante todo ese año, durante el tiempo que Xiomara estuvo embarazada de mi hijo, yo todavía estaba compitiendo. Es más, hay algunas fotos donde estamos en el escenario, ella embarazada y entregándome premios de competencia, porque gracias a Dios siempre que competía me iba bien, siempre me fue bien. Hay algunos que nunca pude ganarles, entre ellos Mario Esparza, un atleta, un amigo también que nos queremos mucho y que nos frecuentamos y nos saludamos. Con él me subía y decía, ching, va a estar difícil, y no podía. Y que nos hicimos muy buenos amigos y después tuve la oportunidad de apoyarlo en algunas cosas, en unos eventos. Llegó en buena forma, seguimos trabajando muy fuerte, pero yo paré cuando mi hijo nació. Pero durante el año que todavía estaba Xiomara gestando a mi hijo, yo todavía estuve compitiendo. Y nace mi hijo y yo paro porque después Xiomara quería seguir compitiendo y empezó preparación otra vez con ella para unos campeonatos mundiales en ese entonces que traía en puerta ella. Entiendo que ya no es tan fácil como antes, en el que ambos estaban libres al 100%. Cuando sí, claro. se tiene un hijo, pues es prioridad al 100%. La etapa de preparador, la etapa de competidor, ¿qué similitudes tienen? Si yo no hubiera competido, no hubiera entendido muchas cosas, o no hubiera podido entender mucho de lo que a los atletas les exige, porque las preparaciones inclusive de antes no son como ahora. Antes sí se sufre, ahora sé que se sufre y sé que se batalla por muchas cosas. Sé que también son muchos atletas, pero hay muchos más conocimientos, es mucho más amable la preparación. Antes la preparación era mucho más sacrificada, sí, mucho más. Las depletaciones de la descarga de carbos eran severas. Las de descarga de agua y de sodio eran criminales. Era a veces una semana tomando medio litro o menos o nada, nada de carbos. Sentir todo eso, sentir toda esa preparación y llegar a un punto, pararte en el escenario, compartirlo con grandes atletas que ahorita siguen vigentes, a lo mejor no compitiendo, pero sí trabajando muy fuerte en esto, amando esto de verdad, me hace a mí poder ser más consciente cuando a un atleta lo empezaba a exigir para una preparación. Cae la empatía. Exacto, ya como preparador. Porque es diferente ser entrenador, es diferente ser preparador, es diferente ser coach. Son cosas muy diferentes, claro. No es lo mismo, son cosas muy diferentes. Entonces, y es diferente tener un equipo a tener atletas que preparas. Son cosas muy diferentes también. Que sí es cierto que un equipo lo compone un grupo de gente, sí, pero hay muchas más cosas para que le llames equipo. Un equipo es otra cosa. Puedes tener atletas, a lo mejor muchos, pero no necesariamente son un equipo. Esa etapa de haber competido y haber llegado con buenos logros
También a la par yo empecé a poner gimnasios. Yo ya empezaba a estar dentro de la industria del fitness. Cuando nace mi hijo, yo ya en ese entonces ya tenía mi primer gimnasio, luego monté otro, y luego monté otro, y luego monté otro, y puse gimnasios. Era entrenador, iba, les ayudaba, salía del hospital, iba, entrenaba a la gente, regresaba, en las mañanas me levantaba yo y daba clase de spinning, o de repente le decía a su hermana, pues te toca a ti, ella daba, en las tardes yo iba al hospital, y ella daba los entrenamientos, y luego yo regresaba y le daba, pero en ese entonces pues no teníamos hijos. Es más, en nuestra casa teníamos más trofeos que muebles. Nuestra vida era eso. Entonces, esa etapa de ser atleta y luego ser preparador de algunos atletas tiene una relación muy fuerte. Yo no sé si hubiera sido buen preparador sin haber sido atleta, aún con todos los conocimientos de mi formación. ¿Podemos decir que su etapa de atleta funge como una especialidad más? La etapa de atleta, sí, claro, o como una formación, sí, como no sé si lo podría llamar una especialidad, pero sí como una serie de aprendizajes que te forman y que te hacen entender los errores, cómo los corriges, y los aciertos, cómo los perfeccionas, y cómo eso, junto con el antecedente de poder ayudar a la gente, de poderle servir, de poder proteger la salud, porque es un tema que siempre he manejado. Todo eso junto con mi formación me ayudó a que cuando empecé a ayudar a mis atletas, mi exigencia era, ok, te subes y, ok, vamos a darle, pero haz esto. Claro. Ya no me hagas esto ya no se hace. O sea, si vamos a esto, vamos a esto. Y todo eso te crea una ideología. Todo ese concepto y todo ese historial me creó una ideología y me creó una manera de pensar cómo podía yo aportar a nuestro deporte cosas que no siempre fueran lo mismo. Es que al final de cuentas, lo mencionaba ahorita, que fue importante el tema de competencia, en vivirlo usted mismo, porque toda la teoría, al final de cuentas, si no la aplicas en práctica, queda ahí. Claro. No sabes si es cierto algunas cosas, no sabes qué errores puedes cometer, no sabes con qué te puedes enfrentar, y no hay como vivirlo en carne propia, ¿no? Entonces, todo el conocimiento que usted trae, aplicarlo usted mismo y equivocarse también con usted mismo, claro, es una herramienta que obtienes para que próximamente no le pase con sus atletas. Y pues, adquieres la herramienta de la empatía, que es lo que hablábamos ahorita, claro, ¿no? Claro. Empieza, o bueno, mejor dicho, termina el tema de competencia, inmediatamente, o sigue con su rol de preparador como tal al 100% en puras competencias. Sí, como preparador sí, ya me enfoco a la parte de mis hijos, ya de mi hijo, que yo, por ahí hay videos donde íbamos a eventos y yo traía todo el tiempo en la cangurera a mi hijo aquí, todo el tiempo aquí, ayudándole a su hermana a pintarse, etcétera. Y todavía ya tenía muchos amigos nacionales que ya me veían y que me decían, andas aquí, Tonales, andas aquí, pero en ese entonces no llevaba un equipo, llevaba atletas. Okay. Llevaba atletas. Ya con un número un poco más grande, sí, a veces les decía, vamos, sí, pero vámonos para México, quiero que veas un evento tal, quiero que te subas a este escenario, quiero que pruebes esto, etcétera. Ya hacía mi etapa de preparador, sí, ya preparaba a la gente, la guiaba y me empezaba a empapar de muchas más cosas de lo que veían, lo que hacían los equipos, de lo que hacían las organizaciones, porque fui de los atletas aparte que durante mis competencias nunca tuve miedo y me subí a los eventos de todas las organizaciones que ahorita disputan a los atletas como si fueran herramientas, y son de las cosas que a mí me hicieron una ideología y que siempre defendí, que siempre he defendido y siempre defenderé, en que el atleta decide dónde, claro, a qué horas y dónde. Y que nosotros no somos partidarios de decir a fuerzas aquí no. Les explicamos por qué en un lugar y por qué en otro y qué riesgos tienen, y esto pasa, entérate, decide. Esa es la herramienta mejor, informarles, no imponerles. Pero a mí sí me tocó vivir esa parte. Yo me presenté a competencias de la NAVA, UAVA, de Físico y Fitness, de la Federación, y me presentaba y de repente en
me querían bloquear y en algunas partes me daban la espalda, en otras partes, o sea... Que ya sabía de dónde venía. Sí, pues ya sabía de dónde estaba y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Pero no, pero a mí me tocó vivirlo como atleta. En ese entonces era yo compitiendo, durante esos 5 años que estuve compitiendo. Ya cuando empiezo a hacer la parte de la preparación de los atletas y me empiezo a presentar a los eventos nacionales, me empiezo a empapar de muchas cosas, empiezo a conocer mucha gente y sigo mi rol como preparador durante un lapso de, yo creo, 3 años, por ahí, 4 años, preparando gente, yendo a México, viendo a los equipos, y fue donde nació de repente el gusanito de un día, dije, un día voy a tener un equipo. Hace mucho énfasis en el tema de que una cosa es llevar atletas y otra cosa es tener equipo como tal. Pero bueno, ahorita entramos de lleno a eso. Durante el periodo donde ya se mete de lleno lo que es el fisiculturismo aquí en Nuevo León, me imagino que se ha encontrado con muchas personas, con mucho tipo de personas, tanto que lo han apoyado como otras que lo han tratado de agarrar. Platíqueme un poquito de ese tipo de personas, si podemos mencionar personas en específico que lo han impulsado, esas amistades que usted ha obtenido, temas o conceptos que le han ayudado. Cuénteme un poquito de todas esas amistades que ha hecho en el medio. Me imagino que son bastantes. En nuestra disciplina tiene muchas caras, muchas monedas, en diferentes monedas, y cada moneda tiene sus 2 caras. Claro. Pudiese llamarle inclusive que dentro de las trabas no fueron trabas, sino más bien fueron alientos para decir, claro que lo tengo que hacer como yo creo y no como me están diciendo. Y claro que lo tengo que lograr. Decir nombres no tiene mucho sentido, pero la gente que en ese entonces dirigía o manejaba la parte del deporte del fitness aquí en Nuevo León, sí de repente de manera indirecta bloqueaba o decía no, o sus atletas no, o no los metes aquí, etcétera, al grado de exigirme y de decirme, bueno, pero necesito que estés aquí y haciendo lo que nosotros te marcamos en esta línea. Y yo cada vez me aferraba y decía, no, a mis atletas los respetas, a mis atletas los respetas, a mis atletas los respetas. Pero yo te puedo decir que hubo mucho más gente que me apoyó, y que la gente que me apoyó somos muy buenos amigos, porque me decían, Jorge, va a pasar esto, pasa esto. E inclusive yo me acuerdo que para la segunda competencia, la competencia, por ejemplo, donde salgo con Raulito, es la foto donde salgo con Raulito, por ejemplo, Okay. Que es otra competencia de performance. O sea, yo me presenté a 2. En la primera, fue mi primera vez que me subía, sin yo haber pisado ningún escenario. La segunda, yo ya venía de 2 años de estar compitiendo en diferentes organizaciones y de haber ido, por ejemplo, al Nacional a Guadalajara, me acuerdo, ahí bien, quedé en segundo lugar en el Nacional. En mi categoría empiezan a invitarme a las de físico y fitness, empieza a haber separaciones entre algunas organizaciones, y para la competencia, por ejemplo, del performance, yo me acuerdo que Luis Carlos, siempre que haces un evento, tú le pides un aval a los encargados, a los dirigentes de alguna asociación. Exactamente. Entonces, ya empezaba a sonar que yo me iba a subir nuevamente a esa competencia, porque yo venía de estar ganando en otras organizaciones, de haber ido a México, de haber ganado aquí, de haber ido a Frontera, de haber estado compitiendo bien y que me iba bien. Me dice, no, se va a subir Torales, y me acuerdo que le dijeron a Luis Carlos, pero Torales no se puede subir. Y Luis Carlos y yo éramos muy buenos amigos, o somos muy buenos amigos todavía. Su papá y su mamá, yo los aprecio mucho, Luis Villarreal, muy buenos amigos, siempre me apoyaron cuando puse mi primer gimnasio. Quienes me asesoraron para poner mi primer gimnasio fueron ellos. Ellos me dijeron, mira, esto es el piso, manténlo limpio. Me acuerdo que me sentaba con su papá y me decía, Jorge, lo importante del gimnasio es la atención, manténlo limpio, haz esto, atiéndelos, etcétera. Él me enseñó la parte del manejo de un gimnasio. Y siempre, cada vez que tengo la oportunidad les digo muchísimas gracias, siempre lo voy a hacer, porque siempre hay que agradecer a la gente que te ayuda.
Y me acuerdo que me dice Luis Carlos, ellos me dijeron esto, que no te puedes subir, que si hago el evento que tú no te puedes subir. Pero ¿sabes qué, Jorge? No, nada más no te vas a subir. Te voy a poner en la portada. De la promoción. Te voy a poner en los flyers. Ujú. Te voy a poner. Porque él mismo dijo, a mí tampoco me van a decir qué hacer. Es mi evento. Claro. Yo ya pagué y es mi evento. Y sí, dicho y hecho. Me puso en los flyers. En el disco de grabación me puso también. Y esas son de las gentes que dices, wow. Y que inclusive llegando a los eventos, al registrarse, la cara así de, no me puedes decir que no, porque no te podían decir que no te podías escribir. Claro. Pero me veían y sí, era complicado. Pero me subo y así como Raulito me dijo ayer, yo hablo muy seguido con Raulito, me dijo ayer, Jorge, de las personas más gratas que conocimos en los eventos, dice, uno de los eras tú. Y empecé a hacer mi trabajo muy fuerte, luchando, y ya cuando empecé a llevar más atletas a México, todo lo que aprendí o viví en cuanto a querer bloquear o quererte imponer o quererte cambiar tu ideología, no lo tendrías que aceptar. Tú tienes que tener una ideología, tienes que tener un principio. Cuando una persona traiciona a su ideología o a sus principios de formación para llegar a hacer algo, se está traicionando a uno mismo. Claro. Claro que sí. Así es. Antes era muy autoritario entonces el tema Sí. del fisiculturismo. Sí, en Nuevo León era como imponer. Posteriormente que las cosas fueron cambiando, pero en Nuevo León era como imponer. Oye, sí, pero hay que hacer esto, o hay que apoyar esto, hay que apoyar esto. Y yo decía, pues no es así. O sea, yo tengo mis atletas. Una vez cuando ya formé un equipo, porque eso ya vino después, de formar un equipo, me acuerdo que yo iba a los eventos, a los primeros eventos que yo llevé atletas no eran los de la federación, Okay. eran los de físico y fitness que organizaba Rueda, que todavía organiza Rueda en la Ciudad de México. Pero eran eventos fuertes, donde el glamour era mucho más fuerte. Pero me acuerdo que yo preparaba a mi gente, ya al equipo, ya trabajando como equipo, y decíamos, vamos a tal evento, sí. Ok, prepárense, las quiero bonitas, las quiero guapas, yo siempre he peleado esa parte, bonitas, elegantes, bien, físicamente bien. Y me acuerdo que me habla un día la asociación de aquí y me dice, Jorge, voy a hacer el evento tal. Quiero que vayas a ese evento, pero ya no te presentas a los demás eventos. Y le dije, no, ¿cómo crees? Nuestros chicos se suben a donde ellos quieren. Siempre fue una ideología mía, yo no te impongo, tú súbete a donde, pero infórmate. Tú debes de saber qué ventajas y qué desventajas. Yo no puedo cambiar las reglas que quieran hacer, pero sí las tengo que conocer. Es donde empieza la parte de ser coach. Ya no nada más eres preparador. Un coach es otra cosa. Un coach tiene que entender muchas más cosas. Y les digo, esto es lo que pasa aquí, esto es lo que pasa acá. Y me contactaban y me decían, me hablaban de una organización, me decían, Jorge, acá, y me hablaban de otra, oye, acá, y acá, porque ya traía un grupo de atletas con un equipo ya cada vez más sonado y más fuerte, más sonado y más fuerte. Y cuando me dicen a mí, Jorge, otra vez, pican el orgullo, y digo, ¿cómo de que no? Le digo, ok, me voy a presentar a su evento, pero mis chicos se van a seguir subiendo a los otros eventos. Sí me presento a tu evento, pero me vas a hacer un favor. Hazme buenas categorías para subir a mis chicos. Porque antes, me acuerdo en las categorías de mujeres, sobre todo era todas las de bikini, todas juntas, altas, chiquitas, bajas, etcétera, o sea, todas. Ni por edades, o sea, figura, en ese entonces era bikini, figura y se acabó. Abierto tal cual. Abierto tal cual. Yo decía, clasifica por estaturas mínimo. Clasifícame por estaturas. Que sea justo. Sí, y clasifica por edad. Uh-huh. Y las juveniles, clasifícalas un poco. Pero me dicen a mí, lo que pasa es que tus chicas son bonitas, pero no son buenas atletas. Son muy bonitas, Jorge, porque eso es lo que ustedes hacen, subirlas para que se vean bonitas. Digo, no,
Yo veía a mis chicas partirse entrenando. Nuestras chicas tenían un trabajo físico muy fuerte. Nuestras chicas traían un trabajo ya de equipo, de preparación, de poses, de reglamento, de bikini, de todo lo que ya era un equipo de ya. Y les hago una reunión fin de semana con todo mi equipo y les digo, miren chicas, este evento para que se suban, pero me dijeron que ustedes nada más son bonitas, que no son atletas. Les dije, quiero que den todo, quiero que hagan una preparación con todo lo que se tiene que hacer. Equipo, vamos a darle, ¿sí? Poses, reglamentos, chécame bien esto, bikinis, reglamento, todo esto, etcétera, etcétera. Nos presentamos a ese evento y ¡pum! Ganamos todas las categorías. Primero, segundo, las ganamos. Y empieza a sonar en ese entonces, dicen, es que Torales compró el evento. Le digo, no, yo llevé a mis atletas. Nada más que ibas sumamente preparado en todo aspecto, que es diferente. Y ya era un equipo grande. Y ya era un equipo en el que no nada más era el equipo de los atletas y de los que apoyábamos a los atletas. Era un equipo porque dentro de la preparación que yo siempre he hecho con un atleta ha estado la parte de su familia, es decir, tu familia forma parte de esto es primero, etcétera, etcétera. Entonces, el equipo lo conformaba también la familia de los atletas, que iban y apoyaban, y que apoyaban con camisetas, y que se llenaban las filas de adelante y de atrás, decían, a ver, ahí están las filas, porque a mí me hablaba la asociación y me decía, Jorge, tengo lugares VIP para los atletas, pero te cuestan tanto. ¿Cuántos quieres? Yo, de volada, hablaba con mi equipo, le decía, a ver muchachos, organícense, ¿cuántos de sus familias van a ir? El boleto va a costar tanto y quiero que compremos esos boletos. Y comprábamos los boletos porque ellos daban las filas VIP de las primeras de adelante. Y claro que eso después lo tuvimos que empezar a cambiar porque digo, vas aprendiendo de los errores y dices, esto no está correcto. Y me daban las filas VIP, que eran las primeras 4 o 5 filas de adelante, todas de adelante, y llegaba toda la familia de los atletas, porque atletas llevábamos 30, 40, 50 atletas. Y prácticamente el escenario de ustedes. Y toda la familia llegaba, se sentaba en las filas de adelante con las camisas de Torales Team, porque aparte todas camisas de Torales Team, y claro que la gente decía, ¿ellos qué onda? Los mismos preparadores de ese entonces, con algunos de ellos inclusive yo llegué a tener rencillas que después se las aclaraba y les explicaba por qué, y decían ellos, es que ¿por qué tienes privilegios? Yo no tengo privilegios, yo traigo un equipo. Claro. Si tú traes un atleta y no quieres entender que para dar fuerza y cambiar las cosas hay que trabajar en equipo, no es que tengas un equipo, tienes que aprender a trabajar en equipo, porque lo que hizo fuerte a Torales Team no son nada más el número, porque te digo, puedes tener un número de atletas, lo que hizo fuerte a Torales Team fue el trabajo en equipo, eso fue lo que hizo fuerte. Vamos a entrar a Torales Team de una vez, ahorita que ya entró a esa estructura con la que llegaba a los eventos. Hizo mucho o está haciendo mucho énfasis en que no es lo mismo llevar un atleta como preparador a tener un team como tal. ¿Cuál es esa diferencia, Doc? Para usted, ¿qué es un team? ¿Qué lo conforma? ¿Cuáles son las características, sus valores, sus principios? ¿Cómo es su team? Cuando yo iba a la Ciudad de México y llevaba atletas, iba yo con los atletas. Yo me encargaba de explicarles el reglamento, me encargaba de las poses, me encargaba de pintarlos, me encargaba de su plan de alimentación, me encargaba de todo eso. O sea, yo era el preparador. Y iba con mis atletas a México. Pero cuando yo llegué a México, empecé a ver teams que trabajaban como un team. Entre ellos los de Arturo Aguilar. Entre ellos los de, en ese entonces, el buen doctor Solano, finado. Estaba ya en ese entonces... ¿Son los hermanos que acaba de fallecer, Solano? El doctor, ¿Dragones? No. Fíjate que el doctor Solano es la cabeza de SINCAP. Y doctor Solano formó al de Dragons. Que yo llegué a competir con él, llegué a competir con él juntos en un evento en Puebla, me acuerdo, compitiendo un absoluto, él con mayor peso, yo con menor, tuve ese honor de subirme con él. Nos hicimos muy buenos amigos, de verdad. En México los preparadores tenían otra ideología, yo no sé si entre ellos peleaban o no, pero a nosotros nos trataban muy bien, o sea, nos cobijaban, decían, nos respetaban ya como team, cuando ya se hizo el team.
Pero te digo que cuando yo llegué estaba Siena, la que era esposa de Toño, ay, que era muy sonada en ese entonces, preparando puras mujeres. Ay, se me fue el nombre, pero bueno. Pero ya había equipos, o sea, ya. Y cuando yo llegué con mis atletas, yo los veía y decía, yo un día quiero tener un equipo. O sea, no sé en qué estaba pensando, ¿verdad? Porque ya después cuando lo haces no es tan fácil. Pero dices, quiero tener un equipo. Y me decía Arturo, yo me llevaba muy bien con Arturo, me llevaba muy bien con el doctor Solano, siempre nos llevábamos muy bien. Y me decían, tienes chicas muy bonitas. A veces hasta sentados decían, ¿quién gana? La de Torales, no, la de tal, porque iban mis chicas a competir y ganaban mis chicas, les iba muy bien, ganaban bien. Cuando yo ya regreso, regreso de estar pensando siempre eso, yo de repente paré como un año de no preparar a gente, ya. Nada más me enfocaba a Xiomara en ese entonces y a otra chica por ahí, nada más. Dije, no, nada más. Seguí pegado, ya dando consultas, trabajando en el hospital, o de los gimnasios, etcétera. Y un día me hablan de México y me dicen, Jorge, vamos a hacer un evento en Monterrey. En ese entonces hacen el evento que se llamaba, lo hizo Morris lo organizó, era de la Organización de Físico y Fitness. En ese entonces competencia para la Asociación de Fitness de aquí de Nuevo León. Y lo iba a organizar Morris, pero no tenían atletas de acá. Okay. Y me dicen, Torales, tú tienes un chorro de gente, ¿por qué no quieres preparar atletas para ese evento? Pero yo ya no estaba... En ese tiempo metí un freno de mano Sí. a ese periodo, ¿verdad? En ese lapso. Entonces, empiezo yo, para ese entonces, justamente en ese lapso, yo conozco a Lalo Ondarza y a Manuel Ondarza, que son hermanos, que ya estaban muy pegados en el deporte como entrenadores, presentados por Saúl Brown, yo ya lo conocía porque Saúl ya lo había subido a competir alguna vez, ya éramos amigos bien, nos frecuentábamos. Entonces Saúl me lo lleva y me dice, Jorge, te voy a presentar a Eduardo Ondarza, etcétera, etcétera. Y con Lalo ya tenemos una historia de antes, de que él me ayudó en cosas de manera indirecta sin que me conociera. Él nada más dijo, con Torales, nada, hagan esto por favor con él, no se metan con él, porque te las vas a ver conmigo, Lalo Ondarza, sin que a mí me conociera. Cuando yo ya lo conozco, en un apretón de manos, como siempre lo hemos dicho y siempre lo ha manifestado él, salió una amistad y una lealtad muy fuerte. Esa primera reunión que tuvo Saúl, Lalo Ondarza y yo, fue una lealtad de palabras de vamos a apoyarnos en lo que podamos, etcétera. Y no estábamos hablando de atletas, no estábamos hablando de un equipo, estamos hablando del trabajo de nosotros. Yo en mi consulta viendo pacientes, Eduardo atendiendo a su gente, entrenándola en su gimnasio, Saúl que ya empezaba a ayudar con la gente y que siempre ha sido amante de este deporte, otro loco como yo que le digo que a veces les digo, hay gente que sí queda más mal de la cabeza y uno de ellos es Saúl, porque yo no sé en qué momento también empezó con esto a hacerlo. Y ahorita vamos a hablar de mi Saúl también. Muy fuerte actualmente, de hecho. Claro. Y muchos otros, y ahorita vamos a platicar que por qué algunos están más locos que otros, etcétera, pero bueno. Y me dicen, va a ser este evento, preparas gente. Entonces, en ese entonces le digo a Saúl y le digo a Lalo, oye, va a haber un evento en Cintermex, me acuerdo que iba a ser en Cintermex, un evento muy glamuroso, muy padre, bien. Yo tengo muchas chicas que siempre que iban me decían, Jorge, quiero competir. Yo decía, no, olvídate, no, o sea, tú síguele con tu cuerpo. Muchas. Entonces, cuando me dicen a mí, oye, ¿quieres hacerlo? Y hablé con Lalo y con Saúl y con su hermano de Lalo, Manuel Ondarza, les digo, vamos a subir chicas ahí. Dice, ¿tú las tienes? Y, pues ok. Agarro y les empiezo a mandar mensajes a las chicas que querían competir, pero todas nuevas, nunca habían competido, nunca. ¿Quieres competir? Sí, ok, ya estás. Sí, órale, dale, vénganse. Y ¿Eran prospectos en ese momento que tenía usted? Prospectos que eran como unas 15. Y hacemos una reunión, la primera reunión se hizo en el Body X, que estaba allá en Country, en el gimnasio que en ese entonces tenía Manuel Ondarza, el hermano de Lalo. Hacemos la primera reunión ahí porque les digo, ¿dónde nos juntamos? No, pues si quieren hacemos la junta un domingo. Los juntamos, fue la primera junta y donde ya empieza la conformación de el equipo.
donde ya tengo el apoyo de la gente, donde ya decimos esto, donde ya empiezas esto, yo ya con más conocimientos del coacheo, porque ya digo, ya puedo coachear, ya sé qué pasa en una cosa, ya sé qué pasa en otra, ya sé qué hacen esto, etcétera, etcétera. Empieza a conocer lo que está alrededor, los bikinis, quiénes los hacen, quiénes esto, quiénes acompañan todo, y empezamos a conformarlo, y nuestro apoyo muy fuerte en ese entonces eran nuestras parejas. Ok. O sea, las esposas de nosotros eran en las que también formaban parte del equipo. Eran competidoras activas en ese momento. Competidoras activas y aparte, algunas de ellas no, por ejemplo, la esposa de Saúl no era competidora, la esposa de Lalo tampoco, pero pero sí apoyaban entre, a ver, hay que hacer maquillaje, a ver, los zapatos, o sea, toda la parte, estamos ahí. O sea, realmente estaban cubiertos todos los aspectos en ese momento, Así desde es. el maquillaje, peinado, hasta poses, preparación, medicación, suplementación, todo estaba, el reglamento. Todo. Empiezas a tener ya un equipo que no tenía nombre. Ok. Empiezas ya a formar un equipo que no tenía nombre, y entre la preparación y entre el poco tiempo era, oye, Lalo, hay que hacer esto, sí, nos reunimos, entrenamiento, a ver, chicas, a ver, empiezan con las poses, así. Y las poses normalmente las empezaba a poner yo o Xiomara, que eran los que sabíamos más de lo que se hacía en la Ciudad de México. Empezamos, y a ver, chicas, esto y el otro, empezamos, y nos presentamos al evento de Sintermex, pero antes de llegar al evento, me acuerdo que el viernes les reuní a todos y llego y Lalo Ondarza tenía una caja con camisas y la camisa decía Torales Team. Ok. Ya. Lalo le puso el nombre de Torales Team, le digo, ¿por qué esto? Le hace, pues porque es Torales Team. Es Torales Team, es el equipo. Dije, camisas a todas. Me acuerdo, esa camisa, inclusive yo no tengo esa camisa, es más, les digo a mi gente, véndanme la primera. Esas camisas cuestan, no sé, en ese entonces nos costaron 60, 70 pesos, no sé. Y siempre, algunas veces en el grupo le dije a la gente, tal vez nuestras camisas son baratas, pero un día van a tener un valor. Claro. Cuídenla, guárdenla, quien quiera guardarla. Esa primera camisa yo no la tengo y la tiene mucha gente. A veces les digo, ¿quién la tiene? Me dice, yo la tengo, pero no te la vendo. Yo la tengo, pero no te la doy. Yo la tengo y no te Por la si alguien que nos está escuchando la tiene y se la quiera brindar al La doctor. primera camisa, Torales Team, tenía el nombre atrás. Ujú. Lo tenía como en forma de piedra. Y en la parte de adelante tenía el logo de Body X y el logo de la clínica que yo tenía. Eso es lo que tenía, nada más. Y cuando llegamos todos con camisas, nos ven y dicen, el equipo de Torales Team, o sea, un equipo. Y yo ya volteaba a ver, y la gente que nos ayudaba a pintar, y la gente que nos ayudaba a moverlos, y tráiganse a las chicas, el otro, es cuando empiezas a ver un equipo. ¿Usted en ese momento le fue consciente de que ya era un team como tal? De que ese pensamiento que tuvo en México al ver a Arturo Aguilar, a ver al Dragons, dije, chis, ya está el mío. Sí, es correcto, sí, pero lo empecé a ver cuando empieza a presentarse nuestra gente arriba en el escenario, cuando las chicas se suben y mis compañeros, ándale, sigues tú, ándale, súbete, el otro, a ver quién sigue de pintarse, a ver, falta esto, el otro, a ver, las chicas, no sé, el maquillaje, la que se bajaba, oye, ganó tal chica, Torales, vente, ya está, ya ganó, sigue tal persona, porque tú solo no podías. Claro. Empiezas a ver todo un equipo, porque yo era entra, sale, y el otro, y quién sigue la otra, y la categoría de tal, chica esta categoría, te quiero ir, y nos va muy bien. ¿Y todos tienen la misma línea de que se tienen que apoyar? Eso es uno de los valores que tienen todos, ¿no? No inclusive nada más era es una ideología que siempre les dije, y yo sé que muchos de ellos van a ver este podcast y que van a escuchar y que van a recordar, porque nunca de las cosas que les dije fueron malas, sino fueron verdad. Y yo me acuerdo en una de las últimas reuniones que empezábamos a tener, porque ya era demasiada la carga de trabajo, yo me acuerdo que ya estaba pues ya el equipo más grande, más fuerte, ya con muchos conocimientos, ya con muchas tablas de competencias nacionales, ya con atletas ganando en diferentes lados, diferentes categorías. Me acuerdo que un día estaban casi todos los que ahorita ya preparan a su gente, y que aparte se unieron otros en ese momento, y cuando estaban todos juntos yo les dije a ellos, un día cuando yo no esté, lo que yo sí les voy a pedir es, los quiero ver juntos, trabajar en equipo. Si no trabajan en equipo, no van a avanzar. La única manera de avanzar es trabajar en equipo. Y trabajar en equipo no es estar juntos o pegados, o no es estar ahí sentados en el mismo espacio. Trabajar en equipo es respetarse, hablarse con la verdad, sí, a lo mejor pedir por qué pasó esto, qué vamos a hacer. Trabajar en equipo es
realmente buscar que la gente que está alrededor y que creció contigo puedas cada vez ser más grande, más grande, más grande, más grande. Y eso siempre se los decía, todo el tiempo. Todo el tiempo se los decía, los quiero ver trabajando en equipo, los quiero ver trabajando en equipo, los quiero ver trabajando en equipo. Y es fecha que todavía, cuando me llego a enojar con ellos, les digo, ¿por qué no estás trabajando en equipo? Ah, no, es que no, y lo llamamos y no, o esto no, ¿por qué no están trabajando en equipo? ¿Por qué no están haciendo las cosas en equipo? Trabajen en equipo. Y hay algunos de ellos que dentro de sus grupos han trabajado y formado ya equipo y que les va bien. Y que les va bien. Uno de ellos, Saúl, por ejemplo, empezó a trabajar en equipo y es un resultado. No es nada más, yo siempre les decía, no es nada más lo que hagas tú ya como coach, es lo que la gente que está alrededor está haciendo. Porque el crecimiento que yo tuve en ese entonces como coach no era por mí nada más. Yo les decía... Un conjunto de personas con el mismo fin. Y finalmente yo les decía, Torales Team no soy yo. Es el apellido que una persona le puso en ese momento, en este caso Lalo. Tomaron como referencia a usted. Exacto. Le digo, a mí me hubiera gustado, yo me acuerdo que tenía las reuniones y les decía, a mí me hubiera gustado que le hubieran puesto otro nombre al equipo, para que no piensen que soy yo. Pero yo siempre, ante toda la gente y ante las reuniones y cuando teníamos oportunidad de subirnos a los escenarios, siempre les decía, esta es la gente que ha conformado a Torales Team, al equipo. Y siempre se los he recalcado y siempre se los he dicho, siempre, todo el tiempo. Pero finalmente el nombre ya está y no se lo puedo quitar. O sea, no, pero se hizo fuerte y así es. Y creo que tiene mucho mérito el que le hayan puesto su nombre, porque al final de cuentas era la cabeza del equipo como tal. Así es. Digo, siempre se necesita un líder dentro de un equipo y en este caso usted era y lo sigue siendo, porque Torales Team está más fuerte que nunca. Lo vemos en redes sociales en diferentes historias y era lo que le iba a comentar. Actualmente, en ese tiempo empezó con las personas que mencionó, los Don Garza. Pero actualmente, ¿quiénes conforman Torales Team? Porque es tan grande que... Uy, no, ya no sé. Es lo que le iba a comentar. Es tan grande que se exponenció bastante, ¿no? Sí. Siempre hemos platicado, nosotros teníamos una especie que le llamamos como de directiva, que nos reuníamos y decidíamos a qué competencia vamos, o yo los reuní y decía, pasó esto está sucediendo en esta organización, esto nos están pidiendo, esto pasó contra el atleta, esto está pasando contra el atleta, esta atleta me la están molestando, este atleta no está haciendo sus cosas, nos reuníamos. Proyectos que teníamos, oye chicos, me están invitando a este proyecto, siempre los reunían y decían, era como una directiva, y esa directiva en un inicio era nada más Saúl, Lalo, Manuel, yo. Posteriormente, inmediatamente se une Güero Russo, que era un amigo que yo conocía cuando yo me preparé, un amigo en ese entonces, él me acuerdo que daba las clases de spinning, y se une Güero me dice, oye Jorge, quiero formar parte con ustedes, se une él, se une David Treviño, que es una pieza fundamental y que mi equipo y el equipo que ahorita tiene Saúl, una pieza fundamental ha sido David Treviño, el dueño del Iron Pitbull. Que está el equipo con este Saúl Brown, sí, ¿no? Ahí es donde tienen su... Exactamente. Pero por ejemplo con David fue una historia, porque David, él es mi amigo que nada que ver con el fitness, o sea, yo a él lo conozco de amigo de reuniones, de borrachera, de reuniones. A David lo conozco por eso. Y cuando yo ya estaba preparando todo, me dice David, oye, quiero poner un gimnasio. Yo le digo, ¿para qué quieres poner un gimnasio? Porque él tenía el local. Le digo, ¿para qué quieres poner un gimnasio? Y dice, así como tú le pusiste un gimnasio. Le digo, pues si tú ni le sabes. Le dice David, pues tú ni le sabes nada. Se lo quiero poner. Y me acuerdo que compramos equipo y el gimnasio estuvo parado como 2 años o 3, cerrado con todo el equipo adentro, ¿eh? ¿De plano? De plano. Le digo, ¿para qué lo pusiste si no lo abres? Pero yo ya me dediqué a la parte de preparar gente y me despegué un poco de él, ya no nos veíamos tan frecuente, y un día me dice, Jorge, necesito pegarme contigo. Voy a echar a andar mi gimnasio, déjame pegarme contigo. Le digo, pues vente a las reuniones, te espero el sábado, vente. Llegó a la reunión, se paró ahí al lado, escuchó y luego se fue pegando, lo fuimos jalando, y éramos de los que pintábamos con el rodillo nada más. En ese entonces utilizábamos mucho el Dream, que era la crema, que después ya no la permitieron. Y era entre él y yo y Lalo y Manuel, era a todos los atletas a darle. Y David empezó a darle. Y de repente David dice, Jorge, ya son muchos atletas. Necesitamos mejorar la manera de pintarlos. ¿Cuántos son muchos atletas en ese momento? Pintar 20 atletas para una competencia es pesado. Pintar 5, pintar 6, pintar 7 es pesado. Pero llegamos a tener 60 atletas.
¿Todos compitiendo el mismo día? Todos compitiendo el mismo día. Ay, caray. Entonces, imagínate pintar tantos, te digo yo, para pintar 2 o 3, 4, 5, 6 era cansado porque o pintabas, o veías, o seguías, o sea, Claro. no podías coachar. No, y son las indicaciones que se dan en el momento de cargar, de Exacto. esto, de O tómate sigues esto, tú. toma lo otro, afinar poses. O sea, no es solamente llegar al evento, subirte. O sea, es todo un proceso en el día del evento que veo gente que se vuelve loca con 3 atletas. Imagínate con 60. O sea, sigue siendo esa tradición de llevar la carpita, la carpa y hacer en fila, pintar uno por uno. Así es. Entonces, David empieza a ocuparse o especializarse en pintar a la gente. Entonces, compró él de su dinero, compró la pistola y él compraba la pintura y el iglú donde metían a pintar, donde las metíamos a pintar y todo, y se encargaba de llevar las toallitas para limpiar el bikini donde se manchaba y todo, y era así de ya está lista, y ya nada más salía y ya, tórales, vela, ok, está lista, retoca la quita, está, ya, la otra, y Saúl muy pegado con él cuando se hacían las competencias de las personas que ya le ayudaban, por ejemplo, porque yo entraba y salía a David, era Saúl, llegaba Lalo Darza también, pues tenía que estar allí. Estaba el chinito Marcos, que también ahorita ya empieza a guiar gente. Siempre llegaban, estaban por ahí. Ruso, obviamente, las esposas de cada uno de ellos, Raquel, que le agradezco mucho, Judith, que también estaba por ahí, Xiomara, lógicamente, que estaba por ahí. Y bueno, si alguno se me pasa, ustedes saben, o sea, quiénes son. Y empieza a cada uno a hacer ya las cosas de manera más especializada, a aprender mucho más y inclusive ya a apoyarnos en otras cosas. Oye, Jorge, este chico no está posando bien, ¿lo viste? Sí, córrele. Oye, aprieta, ríete, haz esto. O sea, ya todos estábamos empapados de muchas cosas. O sea, era un equipo ya más fuerte. De repente, oye, ya sabían ellos en México, ya sabes, llegas a tal lado con tal persona para que nos ingrese a tal lado. Ya sabían, o sea, ya empezaban ellos a conocer lo que yo ya sabía, empezaba ya más fuerte mi equipo a apoyarme y ya no dejarme todo. Yo nunca falté a ninguna competencia de mis chicos, nunca. Y había veces que tenía que salir cada semana a competir. Okay. Porque había veces que me decían, Jorge, va a haber una competencia en Aguascalientes. Y allá va el team. Y me decían, tenemos para que lleves a 7 atletas, o en avión, o me mandaban en el camión, y decían, 7 atletas de las de ustedes, pueden ir, con todos los gastos pagados y todo. A ver, chicas, ¿quiénes están listas? Yo. ¿Tú estás lista? Así, vámonos, y me iba, y yo las pintaba ya. Eran cuando salía muy seguido. Empieza esto a crecer, y llegó un momento en que en una competencia yo no fui porque mi hija tenía una competencia de gimnasia. Ok. Mi hija tenía una competencia de gimnasia y yo siempre dije, cuando la gente me pregunta qué se necesita para tener un team o qué tienes que hacer para conformarlo, te puedo decir prácticamente tienes que dar tu vida. Dedicarte al 100% a ello. Sí, o sea, literalmente. Porque las personas dependen de ti al final de cuentas. Tú eres el que sabes, están dando tu confianza. Pero era día y noche, los correos, los WhatsApp, los grupos de WhatsApp, y tú cómo estás, y tú síguele otro, y a ver, tú apriétate aquí, mándame las fotos, esto. Antes de la reunión estaba hablando durante la semana, era día tras día. Claro que para la gente, nuestra familia, nuestra gente, pues, se les hace muy pesado. Entonces yo me acuerdo que ya en ese entonces, ya teníamos un equipo fuerte y era una competencia en México, no me acuerdo si era un nacional, un Mr. México. Y les digo a ellos, no les dije a los atletas, le dije a David, iba Lalo Darza, iba David, iba Ruso también, iban ya la gente de nuestro equipo, pero ya conformados como equipo y ya sabían ellos, ya conocían a la gente que yo conocía en México, etcétera. Le digo, llegas con tal persona. Y le digo a los que iban en la cabeza, les digo, yo no voy a ir, pero no le digan a los atletas, porque el atleta cuando no está el guía, dices, ¿dónde está? Sí, claro. ¿Dónde está? Si pega. Entonces, cuando se hace el evento y les digo, se van ustedes, no le digan al equipo, pero cualquier cosa me avisan, por favor, me tienes al tanto, porque yo tengo un evento de mi hija y no voy a faltar al evento de mi hija en esta ocasión. Claro. Entonces, ellos decían, ¿cuándo llega Torales? Decían los atletas, ¿cuándo llega Torales? Ya mañana llega, o al rato llega, inclusive los directivos de allá, ¿dónde está Torales? ¿Por qué no ha venido Torales? Al rato llega, y ellos, al rato llega, pero ya se sabían todo el movimiento.
Presentan al equipo muy bien, les fue muy bien, muy buenos atletas, en ese entonces llevaban como unos 25 atletas más o menos. Presentan atletas de muy buen nivel, se presentaron, regresaron de allá y me dicen, ¿por qué no fuiste? Porque esto. Ah, ok. Pero fue la primera vez que yo no me presenté con mis atletas, pero durante todos los 5 años de estar preparando y estar a cargo del equipo, nunca falté a un evento. ¿Y cómo lo tomaron ellos? No mal, porque los atletas que yo llevaba ya era gente madura que entendían esto. Algunos, uno que otro, no digo que ay, porque no vino, pero no mal. No fue tomado mal. Porque aparte en la cabeza ya iba la gente que sabía hacer todo. Claro. Ya estaban listos. Solos no iban, al final de cuentas. Solos no iban. Que finalmente tal vez lo único que faltaba eran mis famosos gritos de párate bien, dale con todo, esto, el otro, échale ganas, no pasa nada. O sea, la parte de la motivación y de la parte de hacerles entender que ya el trabajo estaba hecho y es así. Pero tener un equipo tiene ese proceso. Por eso la pregunta que tú me decías a mí, que cuál es la diferencia entre tener atletas y tener un equipo. Tener atletas ya no es dar tu vida entera, es dar tus conocimientos, sí, estar al pendiente de ellos, pero tener equipo es, aparte de los atletas y todo lo anterior, es tener conocimiento amplio, ser realmente un coach, ya no es nada más ser un preparador, porque el coach debe de saber todo lo que está alrededor, todo lo que sucede desde la parte familiar, la parte mental, la parte psicológica, la parte de las organizaciones, el reglamento, contra quiénes van, quiénes se pueden presentar, qué equipos pueden ir, qué posibilidades tienen de salir, de regresar, tienes que saber todo, aparte de la parte nutricional y de la parte de la preparación. No nada más ya se tenía eso, se tenía un grupo de gente ya formadas, que se formaron desde abajo. El 99-98% de los atletas que yo formaba estaban de cero. Importantísimo. De cero. O sea, importantísimo, porque adquieren el conocimiento total desde un punto de 0 a 100. Es un trabajo, ahora sí que completo, no es como mucho actual, que ya traen un trabajo previo, lo agarran, lo suben y ya hacen campeones, ¿verdad? Es diferente. Y era parte de la ideología, que decíamos, no, porque había veces que me decían, oye, que si le puedes ayudar, no, él ya lo están entrenando, ya lo están preparando tal gente, no. Pocas gentes tuve el honor de ayudarles en algunas preparaciones, uno de ellos, Mario Esparza, que le agradezco mucho en la etapa que me brindó para una preparación y que se hizo muy buen trabajo, por ahí algunas fotos, que me dice, Jorge, quiero que tú me ayudes, y lo hicimos. Otro de ellos fue Leiva, que también en algún momento me dijo, oye Jorge, quiero que me ayudes con esto. Le digo, sí, claro que sí, pero ellos ya estaban hechos. Okay. Está Ale, la que está allá con Marrufo, que es de categoría de figura, muy bonito físico también. Me dijo Charlie, oye, guíala un poco, digo, sí, pero eran aportaciones. ¿Y por qué no tomar trabajos empezados? No. ¿Cuál es el porqué del no? Porque formar a alguien es bien complicado. Okay. O sea, y una persona que ya trae una formación, estar saltando de un lado a otro, dices, no, o sea, yo para qué quiero a alguien que ya está hecho y nada más le dé algo mínimo, a mí no me va a hacer mi trabajo gratificante. O sea, mi trabajo es formar a alguien desde abajo, o sea, hacerlos entender muchas cosas en las etapas de las competencias, en su vida, cuando te bajas, sube lo que son los trofeos, qué pasa arriba en las competencias, es decir... Obtener la escuela completa. Exacto, obtener la escuela completa. La escuela completa de Toral Steam. ¿Qué características busca en esas personas que conforman Toral Steam? Puede ser muy bueno, pero si no tiene cierta característica, podría decir que no podría conformar. ¿Qué buscamos en esas personas que pueden conformar el team como tal? Bueno, la principal es que realmente estén determinados a que lo que buscan es mejorar su versión física y mental en base a una preparación, y que tienen que amar este deporte, no nada más sean fanáticos, porque hay gente que es fanática y no es amante de este deporte. Y la otra es que entiendan que lleva muchos riesgos nuestro deporte, no me refiero de salud funcional, muchos riesgos de salud mental, muchos riesgos de cuestiones familiares, de relaciones, que si no lo saben llevar, no son buenos candidatos para estar dentro de una preparación como atletas.
y que estar dentro de un grupo como atletas no nos exime de formar parte de Toral Steam. Toral Steam en algún momento tuvo diferentes etapas. Uno fue Toral Steam, el de los atletas. El otro fue Toral Steam Familia, que se hizo, que donde ya nos reuníamos con las familias de cada uno, hacíamos fiestas, reuniones con los hijos en las albercas, o sea, cosas de ese tipo. Y después se conformó Toral Steam Profesional. Toral Steam Profesional ya se formó a partir de exigirle a la gente que ya quería guiar, sí, pero necesito que hagas esto, necesito que aprendas, necesito que no me hagas esto, necesito que no se dañe a la gente, necesito que mentalmente me la tengas estable, necesito que le hagas entender que esto no es de dinero, es de cuestión personal. Bueno, muchas cosas, no te puedo decir exactamente el perfil de un atleta, pero si uno de ellos es, casi los agarramos desde abajo. Empezar desde cero. Sí, ya entrenan a la mejor y ya han hecho dietas y esas cosas, pero me refiero a la preparación real para subirse a un escenario es desde cero. O sea, casi es gente que nunca se ha subido una o dos veces, o que no viene de querer solamente ganarle a otra persona. Es decir, es complicado ahorita, porque ahorita hay mucha gente, pero al inicio de Toral Steam, nuestra regla era no agarrar atletas ya hechos. Ya hechos, para empezar de cero, darle la escuela, darle los valores y que se enseñen realmente qué es esto del fisiculturismo, que no solamente es subirte tarima, sino conlleva una vida abajo y arriba de la tarima como tal. Toral Steam se basa en una familia. Yo lo veo una parte más unida que no solamente es preparar a las personas, sino es unirlos y mantenerlos en un grupo un tanto cerrado entre ustedes. Lo veo en el caso de Saúl Brown, y lo comentaba con Titi que estuvo aquí en el podcast. Lo veo a Saúl que hace sus reuniones, que está pegado, que está ahí, y visualizo que en su tiempo así era usted. Sí. Entonces, hablemos un poquito de esas líneas, de esos preparadores ya en específico. Ahorita mencionó al profe Carlos Marrufo, impulsor del deporte, actual presidente de la federación. En su momento a Saúl Brown, que es, pues yo creo que el preparador del momento, le dije en ese. ¿Usted tuvo mucho que ver en ello? Sí, yo creo que sí tuve que ver en ello. Mira, ser diferente no es ser mejor, no es algo malo ni tampoco es algo bueno. Siempre yo les decía a ellos, ser diferente es tener, ¿puedo decir la palabra fuerte? ¿No pasa nada? Sin problema, esto es una plática tal cual. Ser diferente, te digo, no es ser alguien superior o alguien raro, eso no es ser diferente. Ser diferente es tener los huevos suficientes para ser tú mismo. Claro. Para defender tu ideología. Okay. Para querer avanzar y cada vez superarte más. Ser diferente no es quedarte en la mediocridad queriendo nada más hacer lo que otra persona te dice que hacer. Ser diferente es querer avanzar tú mismo y a la gente que está al lado tuyo. Porque eso es lo que haces, tratar de llevarte a los que están al lado tuyo hacia adelante. Y en la formación que hice con los chicos, ellos ya, aparte de lo que pudieron aprender conmigo, se empapaban de cosas. Algunos de ellos ya tomaban cursos, algunos de ellos ya traían experiencia preparando atletas, etc. Pero Toral Steam tuvo una tarea muy fuerte, que siempre les decía, necesito que entiendan que no todos son competidores. Hay una sociedad alrededor, claro, que espera de nuestro deporte, nuestra disciplina, realmente un beneficio. Y algunos de ellos empezaron a hacer su trabajo de manera más individualizada, pero algunos de ellos le han sacado provecho a la parte de trabajar en equipo. Otros han hecho más sacarle provecho a los conocimientos para dar a la mejor consultas o asesorías, como en este caso Russo, que él trabaja muy fuerte en las consultas, asesorías, sigue siendo un fuerte entrenador, su equipo me gusta mucho, pero yo creo que sí necesita un poco más de gente de trabajo en equipo, no nada más él y Judith. Yo les digo, necesito más gente. Tiene el apoyo de unos amigos que están ahí, que tienen una marca, medicamentos, pero es diferente a tener a alguien al que tú le exiges como coach. De las ventajas que tiene Saúl o que Saúl hizo
es que él sí logró trabajar en equipo, pero no nada más trabajar en equipo, logró tener con él a 2 personas que se formaron muy fuerte en este ambiente. Uno de ellos es David Treviño, que fue nuestra mano derecha en el equipo, en la parte de la pintura, y que ya le sabe bien a los movimientos, y que de las primeras personas que yo, junto con Lalo, que le decía, te presento tal asociación, te presento tal asociación, ellos ya conocían, o sea, ya sabían moverse a México, etcétera. Se enrolaban en el ambiente. En el ambiente fuerte, desde dónde, etcétera. Y la otra persona es Titi. Titi, o sea, esas 2 personas, junto con los conocimientos de Saúl, hicieron lo que ahorita Saúl tiene como equipo. Y siempre se los he dicho, cuando llego a platicar con Saúl y con David, que nos llegamos a juntar, le digo, de las cosas fuertes que ustedes tienen es el trabajo en equipo. Chava Vega es uno de los preparadores muy buenos. Chava es muy bueno. Santa Catarina, ¿verdad? Sí, Santa Catarina, muy bueno, pero es bien Grinch. Siempre le digo, los estrógenos a ti no te han funcionado, o sea, es bien Grinch. Tiene un buen equipo de trabajo con su pareja en la preparación, porque aparte su pareja de Chava, de las personas que más nos apoyaba en la parte del maquillaje, etcétera. Sí. Pero una de las cosas que tiene mi Chava es ser Grinch, es muy exigente con sus atletas, y a veces le digo, tienen que tener un poco de nobleza en esa parte. Pero Goyo, que es uno de los atletas muy fuertes, Goyo ya era preparador cuando yo lo conocí. ¿Del Balance? El del Balance. Sí, ¿verdad? Me decía Goyo, Jorge, pero yo quiero estar ahí, pero quiero que me trates como a los demás. Le digo, Goyo, es que tú eres preparador ya. Me dice él, sí, pero quiero aprender y quiero que me trates como a los demás. Le digo, ok, dale. Y Goyo, actualmente, él tiene su visión un poco como lo que yo tengo ahorita, es decir, sí preparo gente, lo sé hacer, tengo mi gimnasio, pero él está muy pegado con su familia, por ejemplo. Sí. Él ahorita le digo, te dedicas a rentar tu quinta y a crear ganado y ese tipo de cosas, sigue lo del gimnasio, etcétera, y les asesora muy bien a su gente, pero dice, ahorita yo no voy a... Él tiene otras cosas, y cada uno tiene sus prioridades. Pero yo te decía que hay gente que está más loca que otros, y Saúl está más loco. O sea, porque él está haciendo, sí, lo que yo hacía, entregar su vida entera. Ok. En preparar gente. Güero le saca un poco más de provecho en la parte económica, en las asesorías, y prepara muy bien a su gente y lleva muy buenos atletas, pero dice, pues, acá estoy y acá. O sea, cada uno tiene su perfil. Y les digo que cuando los llego a ver, les digo, son como hijos que cada uno me pide como si yo le tuviera que aplaudir más a uno que a otro. Les digo, no puedo. No. O sea, yo a todos los quiero, a todos les valoro lo que hacen. Uno hace una cosa, otro hace otra cosa, otro hace otra cosa. Por más que yo les quiera ahorita corregir, pues ellos ya están hechos. Y tienen su estilo también. Exacto. Digo, tienen las bases que obtuvieron en Torales. Así es. Pero al final de cuentas tienes que meterle tu estilo porque pues, es una persona diferente. Tienen su estilo. Pero hay una regla que sí les decía yo. Porque siempre al final decían, ya va a aplicar la magia Torales, la magia del doctor Torales, va a empezar a aplicar la magia para cambiar los cuerpos. Y yo me acuerdo que les decía, esto no es algo que se tenga que esconder, al contrario, es algo que siempre vamos a decir. ¿Sabes cuál es la magia? Estar pegados con ellos. Cuando tú preparas un atleta y tienes un equipo, aparte de que estás dando tu vida y estás arriesgando tu relación familiar, porque es una cosa que hay que decirlo, es real, y no me dejan mentir los que me están viendo, arriesgan la relación familiar, y que siempre les digo, no la arriesgues, es demasiado desgastante vivir para tantos atletas y que al final algunos lo agradezcan, algunos no, o algunos tengan la gratitud, porque yo creo que todos lo agradecen, pero unos tienen gratitud, que son cosas diferentes, y otros tienen ingratitud. Y al final te vas a frustrar en cuánto tiempo le diste algo que a lo mejor lo apasionas, pero que dices, híjoles. ¿Cómo mantener ese equilibrio, Doc? Digo, usted escuchando. Ya lo vivió, ya recorrió ese tiempo y puede voltear hacia atrás, ver que Saúl Brown viene en ese camino, ver que Goyo viene en ese camino, que Chava, que el Güero, que Judith. Y usted los está viendo desde aquí y está viendo los obstáculos, los baches, las piedritas que se van a topar. ¿Cómo mantener ese equilibrio? Escuchando a la gente que lo vive, de verdad, de las experiencias. Yo a veces les digo, no es por necedad, o sea, entiéndanlo, lo hemos vivido, sé lo que pasa, lo veo, o sea, no es algo que la gente cree, dice, ay, qué padre, tener un chorro de atletas. Sí, tú no sabes. Tú no sabes todos los problemas que conlleva estar pegado con todos los atletas día y noche, porque le estás entregando prácticamente tu tiempo, y el tiempo, les decía a ellos, lo más valioso que una persona puede tener es tu tiempo.
y lo puedes dar las gracias, pero tener gratitud sería importante. Claro. Son dos cosas diferentes. Y la mejor manera de tener un equilibrio es arriesgarte a que si tú te vas a dedicar a tener un equipo y a ser coach, tus riesgos son mucho más altos que ser preparador. Recae una responsabilidad mayor. Mucho, muy grande. Creo que a veces no estamos conscientes que la persona está poniendo en ti su salud, su integridad, y mencionó no solamente lo físico, sino también lo mental. ¿Cómo hacerle ver a las personas o a los preparadores, preparador y competidor, asesor y asesorado, en que tiene que cuidar esos aspectos? Que no solamente se vaya sobre lo visual, sino más allá, que es el pensamiento. Mantener a tu atleta estable. ¿Cómo lograrlo, Doc? Eso se hace día tras día. O sea, tienes que el estar pegado con ellos precisamente es para darte cuenta en qué momento la persona está perdiendo el equilibrio y hacérselo ver lo más pronto posible, hacérselo saber. Desde que inicia la preparación una persona que está empezando inclusive desde abajo, se le dice que nuestro deporte tiene un grado de obsesión, sí, y está padre, pero la obsesión patológica, la obsesión enfermiza que te deja de vivir o te deja de relacionarte con tu familia o de la sociedad cuando no es necesario y que te trastoca mentalmente, en el que tú crees que solamente lo físico es lo más importante, no tiene por qué subirse, y eso se les dice desde que empiezan. Uh-huh. Si una persona durante su proceso tú la ves que ese equilibrio lo está perdiendo, la obligación de uno es decirle ya no, y a veces se enojan y se van a otro lado con tal de seguir. ¿Y cuál es el alcance que tiene una persona como asesor en decirle, hey, te estás perdiendo? ¿Hasta qué punto? No, te puedo decir que el 80% de la gente que llegas a guiar desde un principio y que tú desde el principio le hablas con la verdad, etcétera, el 80% te hace caso. O un poco más. Es decir, yo te puedo decir que de 100 atletas, a los 100 atletas que les he dicho esto no es así, hija, tú no vas por este perfil, tú haces este perfil, o sabes que esto no, porque está en riesgo tu salud, etcétera. Casi te puedo decir que de 100 atletas, 80 dicen, te entiendo, Jorge, bien, gracias, y después lo agradecen y tienen gratitud. Otro 20%, a lo mejor dices 20, dices, hacen lo que se les pega, y dicen, no, yo les sigo, o sea, yo acá, y ya cuando los ves dices, ¿qué te dije? ¿Ahora qué pasó? Uh-huh. ¿Ahora qué pasó? ¿Ahora ya no tienes la familia? ¿Ahora ya estás enfermo? ¿Ahora ya no puedes tener hijos? ¿Ahora pasa esto? ¿Ahora mentalmente no vives en esto? ¿Ahora estás con cuadros depresivos, etcétera? Es decir, ¿qué pasó? Mi trabajo era decírtelo, guiarte, no imponértelo. Claro. Son recomendaciones. Se te menciona y... Uh-huh. Pero sí te puedo decir que un coach y un preparador, inclusive un entrenador, son imágenes que la gente sí respeta. Siempre yo cuando hace poco que les daba curso a entrenadores, les decía que realmente el entrenador forma una figura muy importante para la sociedad, aparte de su familia. El entrenador, los que no compiten obviamente, forma parte de una figura muy importante en cuanto a consejos y recomendación cuando hace de manera sincera. Eso es real. Claro. Y el coach, no se diga, los coaches somos, para muchos de nuestras gentes, una pieza fundamental en eso. Perfecto. Bueno, una paradita técnica. ¿Cuál es la actualidad de Toral Steam? Ya no está al 100% usted en el tema de competencias, ya lo veo un poco más en el tema clínico, en el tema en su despacho, personal, en su consultorio. ¿Cuál es la actualidad de Toral Steam? Cuénteme un poquito. Ok. Antes yo también estaba muy activo, siempre he estado muy activo en la parte clínica. Yo trabajo en el hospital, trabajo en el Seguro Social en el área de urgencias. Yo me dedico a ver pacientes graves, pacientes instables, nunca lo he dejado. Uh-huh. Es más, siempre he estado activo y tal vez eso en suma, junto con la consulta, siempre. Lo que pasa es que antes, tal vez en las redes veían más las publicaciones de los competidores, de los atletas, es lo que más subíamos. Y es más, la parte clínica, llegas a ver algunas imágenes de repente donde estoy haciendo procedimientos, cosas ahí, o en el hospital, o en la época de la pandemia que más subía, pero normalmente
esa información, siempre he estado trabajando activamente con eso, pero ahorita casi no, o sea, eso siempre lo he hecho. Ahorita lo que hice fue descargarme un poco de llevar un equipo. Ok. Delegó. Más bien, es que te digo, en la vida las cosas se van dando. Llegó un momento, una etapa en mi vida en la que yo tenía retirándome de llevar el equipo o de ser coach del equipo como un año y medio antes. Inclusive en una competencia yo le dije en público, cuando me acuerdo que nos subieron a premiar, yo les dije a todos que Toral Steam, que yo ya me retiraba de Toral Steam. Ok. Y que ya estaban formados, ya hacían sus cosas, yo los veía juntos, los veía trabajando juntos, les decía ya, o sea, ya, porque de verdad 5 años de entregar tu vida a eso era muy, 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 muy pesado, día y noche, día y noche, día y noche, día y noche, y aparte te digo, el hospital, la consulta, procedimientos, etcétera. Pero no me retiré, o sea, seguí, dicen, dale otro, o sea, vamos por otro, le digo, ok, pero vamos por un nacional y vamos por todo. Y se empiezan a venir eventos internacionales que nada más yo tenía oportunidad, o que me tenía la oportunidad de llevar. Se viene, por ejemplo, me dicen, oye Jorge, van a haber campeonatos para que salgan tus atletas. Dices, ok, perfecto. Oye, hay una competencia para un mundial. Ok, perfecto. Oye, vienen los olímpicos, la competencia de los Juegos Olímpicos, donde por primera vez nuestro deporte ingresa ya como deporte de competencia, no como deporte de exhibición. Y me dice la federación, oye Jorge, está la oportunidad de que Xiomara compita. Tú eres su preparador, ¿qué onda? Me mandan información, me dicen, le dan, digo, ok, empiezo a hacer la preparación y pues sigo con las demás gentes. Yo necesitaba el respaldo de todo mi equipo todavía para poder hacer esa preparación. Claro. O sea, porque ya no nada más era yo preparador, sino necesitaba el respaldo de todo el equipo de Toral Steam, donde ya cada uno de ellos empezaba a hacer sus cosas. Inclusive, por ejemplo, Saúl, en esas etapas donde yo no podía, Saúl le decía, ¿tú te preparas? Sí, ok, ¿cuántos hay que prepararlos? Y yo me acuerdo que regresé y decían, bien, muy bien, Saúl, lo que hiciste, buenos lugares, ganaste bien. Empezaba a hacer ya las cosas él. Y yo me estaba retirando completamente de esto, y cuando termino la preparación de Xiomara para sus olímpicos, yo unos competencias anteriores yo ya no preparaba gente, porque en ese lapso también es cuando yo tengo la separación con Xiomara como pareja, pero sigo su preparación, digo, al final de cuentas la mamá de mis hijos bien, y sigo su preparación para los campeonatos centroamericanos, panamericanos, para los clasificatorios para estos, hasta llegar al de Lima, Perú, que era el panamericano de los olímpicos. Entonces, ese lapso entro lógicamente en una crisis de estado de ánimo, en el que pues yo ya no tenía las ganas ni la mente para decir, pues le sigo, o sea, claro. le sigo. Y decía que no era justo, porque si yo entregaba todo para mis atletas en ese momento, mi cabeza yo la traía en otras cosas. Sí, no estaba el 100% enfocado en lo que debería hacer. Entonces, ya no traigo mi cabeza para eso, y mi gente se daba cuenta y me decían, por ejemplo, hacía la reunión el sábado y yo no llegaba, o llegaba tarde, o ya no les contestaba, o Jorge, oye, ¿me puedes ajustar la dieta? Sí, luego te la ajusto, y no planeaba competencias, decía, no, o sea, ya no era el coach. Se perdió un poco el enfoque. Sí, o sea, lógicamente, o sea, el estado de ánimo no me daba, y bueno, cosas de ese tipo. Que todo ser humano, ojalá, y digo, todo ser humano pasamos por etapas, pero ojalá no pasen por etapas donde tienes obligaciones severas, porque aparte, la obligación del hospital, la obligación de la consulta, o sea, muchas cosas, dice, tu cabeza empieza a saturarse. Entonces me acuerdo que le digo, hablo con Lalo y con Saúl, primeramente con ellos dos. Los junto, les digo, oye, necesito hablar con ustedes, los junto a los dos y les hablo de frente y les explico, esto está pasando, así. Y me dicen ellos, nosotros te respaldamos. O sea, le dije, no. Le dije a Lalo, me sigue respaldando con lo que hacemos, porque aparte no nada más son atletas, la parte de las reinas de belleza y preparar a todas las chicas del medio del espectáculo, de la tele, es una parte con la que Lalo trabajo muy fuerte, más bien la trabajo con él.
Y Lalo siempre fue mi mano derecha en apoyarme y estar atrás de mí para el trabajo de los atletas muy fuerte. O sea, dale, ¿qué más sigue? ¿Para dónde vamos? ¿Qué más sigue? Etcétera. El trabajo fuerte de conocimiento lo hacía más Saúl, Russo, obviamente ya las chicas que estaban, Marquitos, obviamente Shaba, que es uno de los primeros que también les ayudaba a posar. Bueno, Titi, que ya empezaba a meterse más. Toda esa parte ya sabía que ellos la hacían. Pero yo hablo con Saúl y con Lalo, porque eran con los dos con los que yo decía, híjoles, ¿cómo lo van a hacer? Y le digo a Saúl, yo no puedo. Las que se están preparando, llévalas tú. Uh-huh. Me decía, sí, ¿qué hacemos? Le digo, tú llévalas, o sea, tú hazlo. Y David Treviño, el chavo David, el del Iron Pitbull, como somos amigos de mucho tiempo atrás, un poco antes que con Saúl, pero amigos, te digo, de reuniones de amigos, es de las personas que estuvo pegado conmigo en ese estado de ánimo, en el que estaba conmigo y decía, Jorge, dale, o sea, a trabajar, oye, esto, lo otro, oye, echarle para adelante, esto, lo otro. Él estuvo muy pegado conmigo, entonces, cuando Saúl empieza a hacer sus preparaciones bien, ya se empieza a él a confiarse ya en él, en lo que hace, ya creerse lo que realmente ya era, claro. Preparador. Aparte que le entendía bien, tenía buen ojo clínico, sabía, porque son muchas cosas, no es nada más tener, son muchas cosas. La experiencia, decía esto, lo otro, aquí lo meto, aquí descargo, aquí lo aprieto, aquí, y él decía, pues lo que tú me enseñaste, le modifiqué esto, etcétera, y le digo, muy bien, o sea, muy bien. Ya le metía de su parte, no solamente lo que usted le mencionaba. Y se pega con David, hacen buena mancuerna, y ellos empiezan a trabajar su gente. Russo empieza a preparar a su gente también, bien, empiezan a salir adelante, cada uno en su punto de vista. Shaba también empieza a hacer lo suyo, Goyo también empieza a hacer lo suyo. Yo lo más que hubiera querido, y siempre les decía a ellos, es, los quiero ver otra vez juntos, o sea, los quiero... Que sea un team, pero cerrado, no, sí, no cada quien en su parte. En su parte. Y yo les decía, mínimo cuando van a ir a la competencia, ¿por qué no se reúnen? Sí. Como lo hacía yo con todos, y júntenlos, y mínimo para la pintura, mínimo para la carga, o sea, no es nada más la competencia, es la parte mental con los atletas. Competir no es subirte a ganar un lugar. Okay. Competir no es subir a ganarle a otro. Competir es presentar tu trabajo uh-huh. ante tu mejor versión, claro. al lado de otro que hizo también su mayor esfuerzo. Y que juntos arriba van a dar una presentación donde la gente que los vea digan, wow, qué buen trabajo, qué esfuerzo hicieron. Pero eso, si no lo saben llevar, en vez de ayudar mentalmente a los atletas, les pega. No es lo mismo preparar a alguien y lo tengas en tu casa a que lo juntes con un grupo de atletas, ¿eh? No es lo mismo. Mentalmente es otra cosa. Sí. Emocionalmente van con otra motivación. Yo les decía, ¿por qué no los juntan todos? Otra vez. Y ellos lo intentan, pero no entiendo por qué no. Y yo platico con ellos, ¿no? O sea, ¿no crees que no? Todavía me dicen ellos, algunos me dicen, pues ya déjalo, ya hacen sus cosas. Sí, pero todavía me siento con responsabilidad o sea, esto no es así. Y se llevan bien, y se saludan, y se respetan, y se llevan muy bien. Pero les digo, ¿por qué no se reúnen? Pues a lo mejor porque cada uno tiene ya su manera de ver las cosas, su toque, y está bien y respetable. Sí. O sea, Torales Team no se ha eliminado. Torales Team sigue siendo inclusive mis pacientes. Las reinas de belleza son Torales Team, vaya, todas las que hemos formado. O sea, no es solamente los atletas del físico y fitness. Mis atletas de otros deportes, yo veo mucha gente del box, gente de MMA, vaya, atletas de distancia, ciclistas. Todos, final de cuentas, forman parte de Torales Team, que era un equipo. Pero ahorita cada uno de ellos ya tienen su nombre, su trabajo, pero hay algo que siempre ellos mismos han dicho, dice, el sello de Torales Team no lo podemos quitar, o sea... No, porque son los cimientos ante la estructura del equipo actual que tengan. Al final de cuentas mantienen la esencia, por así decirlo. Y siguen trabajando, y yo sigo siendo preparador de atletas. Les digo, güey, te vas a preparar, si necesito que te vayas con el equipo tal, para que te guíen con la parte de la preparación. O sea, me regreso a ser el preparador, el coacheo ya lo dejo más en los que lo uh-huh. hacen más integral. Por eso te decía que es diferente tener atletas a tener un equipo, y sí es diferente ser preparador a ser coach. Exacto. Entonces, y ser entrenador también tiene
un porqué esos nombres. Entonces, No, y creo que después de este podcast nos damos cuenta, ahora sí nos queda claro qué es un team en realidad. No solamente llevar un atleta y ya tengo mi team, es realmente conformar diversos factores que hacen que sea un team. fíjate que yo siempre trabajé mucho en las redes de Facebook, es donde está la mayor parte de lo que es el equipo. Después cuando ingresé a la parte de Instagram, en Instagram subía a mis atletas así, sobre todo cuando los veía en la consulta, pero mucha gente nueva o mucha gente que me sigue en Instagram, que no son competidores, que son pacientes, me dicen, Jorge, ¿tú has competido? Fíjate, estas imágenes que subí tienen un porqué, las que subí apenas. Porque incluso la gente me dice, ¿a poco tú competías? ¿A poco tú? Es más, hay gente Que no que sé. yo he preparado y que me dicen, ¿a poco tú llegas a competir? Sí, porque no hay muchas imágenes mías de esas. Claro. Esas fotos las subí y tienen un porqué con la historia de la escuela vieja y cómo nosotros nos llevamos muy bien y cómo muchos de nosotros seguimos muy vigentes en este deporte, tratando de ser promotores, apoyando con sinceridad. Porque viene una generación de gente que no sabemos qué es lo que quieren realmente con esta disciplina. O mucha gente fanática o que se pone en la moda en las redes que no entienden nuestro deporte del todo. Pero la siguiente etapa es casi como tu formato. Me dices, oye, ¿tú qué hiciste? Es esto. Esto. Y seguramente en esta semana voy a subir un video de lo que era de manera muy rápida, porque los formatos no caben mucho, no puedo subir tanta información, de lo que se hacía cuando yo dejé de competir, pues empecé a trabajar con un equipo. Claro. Y en ese equipo vas a ver fotos donde hay 40, 50, donde tenemos reuniones, donde los tenemos platicando, donde los tengo posando, donde se juntan para entrenar. Desde hasta cuando terminábamos las competencias nacionales nos íbamos a festejar riéndonos y festejando y disfrutando y con todos los trofeos y todo lo que tú quieras. Pero que al final de cuentas decías, ya terminamos esta etapa, pero esa era la parte. Y yo les digo a mis atletas que todavía practican conmigo, no nada más vayan a que lo suban a un escenario, vayan con alguien que les haga amar este deporte. Y eso normalmente se hace con un equipo de gentes y con un coach sincero que está loco porque, te digo, está dando su vida entera. Ok. Doctor, llevamos casi 2 horas. Creo que ya se acabó el formato. Creo que vamos cerrando y me gustaría que nos comentara un poquito qué viene para Torales Team. Hablamos de lo anterior, hablamos de un presente, pero ¿qué viene? ¿Qué ideas tiene en mente? Que mencionaba que vienen nuevas generaciones que no sabe usted qué ideas traen. Es más fanatismo, es más moda actualmente, pero ¿qué hacer con su experiencia? ¿Qué transmitir para que esto no se convierta en un flashazo, sino que se mantenga y se empiecen a hacer las cosas de mejor manera? Seguimos promocionando de manera sincera ante la gente que lo que hacemos la mayoría de nosotros no es subirlos a un escenario. Formamos estilos de vida en el que esta disciplina está inmersa. No tienen que competir necesariamente, pero sí enseñarles que este estilo de vida es de constancia, disciplina, de una salud mental, de una cuestión, y que les repito, no tiene que ver con las competencias, tiene que ver con una vida propia de si alguien se quiere ver bien, alguien realmente quiere mantener una conciencia con los alimentos, una conciencia con la manera de entrenar, pues sí nuestro trabajo es explicarle la realidad. Con respecto a la gente, pues yo sigo esperando y confiado en que nuestra gente que ya formamos, formen más gente, porque yo a veces les digo, quiero ver que dejes a alguien. Claro. Y que vayas dejando un legado y que vayas dejando un legado. Yo mientras tanto estoy obligado a aprender cada vez más, a poner más cimientos en la parte de los conocimientos, en entender más esto, en transmitírselos a nuestra gente, a los que siguen trabajando, porque a veces les digo, esto no se hace, esto no lo metan, esto no, les aconsejo esto, etcétera, salió esta categoría, ¿por qué no hacen esto? Porque cosas de ese tipo que a mí me corresponden todavía como ya, apoyándolos a todos, y cuando digo a todos, porque hay gente, me iba a traer la camisa que me acaba de regalar, es David, y que tiene Iron Pitbull y tiene Steve, los logos dentro de, ¿verdad? Logos. Tengo una camisa que me regaló Russo, donde dice Russo Judy Team. Balance me dice, ahí tengo la camisa de Torales Team también, etcétera. No me las puedo poner porque a veces piensan que me inclino por un lado y por otro. Claro. Son como los hijos que dicen, a mí no me quieres, y a mí no, y a mí no. El consentido. Exactamente. Me traigo nada más la que dice Torales Team, pero
yo tengo camisas donde yo mandé a hacer, donde yo siempre las puse y le puse yo soy, y tenían todos los nombres hasta de gente que ahorita ya hace sus cosas y que a veces digo, no sé cuánta gratitud tengan al trabajo. Creo que en su momento dieron las gracias, pero la gratitud es otra cosa que en un día platicaremos. Claro. Pero el logotipo final de Torales Team es el nombre de Torales Team, y en el centro tiene los logotipos de toda la gente que conforman y que hicieron sus nombres, y que ahorita sus nombres tratan de hacerlos respetar y reconocer, y que eso siempre lo voy a apoyar. O sea, siempre voy a apoyar el nombre de Saúl Brown, siempre voy a apoyar el nombre de Chava Vega, siempre voy a apoyar el nombre de Balance, siempre voy a apoyar el nombre de Rulo Team, siempre voy a apoyar el nombre de Judith y de Russo Team. Siempre los voy a apoyar porque son gente que quiero y que me han respetado, y que aparte me han mostrado gratitud. Siguen respetándome como lo que soy, como un guía que les hablo con la sinceridad y con la verdad, y que ahorita lo único que espero de ellos es esa parte, que muestren el trabajo y que sigan dignificando nuestro deporte, y no necesariamente ganar competencias o eventos. O sea, que la gente sepa que sí hay gente que entrega su vida y su alma a una salud física y mental. Esperar a que siga la esencia de Torales Team, desplegado por otros teams, por así decirlo. Excelente, doctor. Pues no me queda más que agradecerle. Créame que un honor para mí tenerlo aquí sentado, que me brinde su tiempo, esta plática que ha sido de mucho provecho, y espero que me pueda dar una nueva oportunidad, porque quedaron muchos temas que me gustaría tocar con usted. ¿Algo con lo que quiera terminar, doctor? No, nada más darte las gracias por tu tiempo. Siempre he dicho que el tiempo es lo más valioso que una persona tiene, y agradecértelo siempre va a ser. Tenerte la gratitud, de eso lo dará el tiempo, porque creo que si estos podcasts llegan a la gente de manera sincera, pues va a quedar una gratitud, y la gratitud tiene que ver con reconocer que el tiempo que tú me das realmente me hace crecer a mí. Y yo le digo a mi gente, cuando alguien te da las gracias está bien, tienes que aceptarlo, porque es una cuestión de civilidad. Yo, si me abre la puerta a alguien, pues, te doy las gracias. Si un mesero me sirve un plato, tengo que dar las gracias. Pero es una cuestión personal. La gratitud tiene que ver cuánto te impacta en tu cabeza para que tú seas mejor. Y cuando tú eres sincero y dices, soy mejor por lo que esa persona me dio de tiempo, no nada más le diste las gracias, le debes gratitud. Cuando no reconoces que has sido algo o has crecido en algo, aunque hayas dado las gracias en su momento, cuando no lo reconoces, es un tema de ingratitud. Entonces, con lo que yo cierro es que siempre a toda la gente que les está ayudando a avanzar, en este caso mis compañeros, que mucho o poco que ustedes crean que les da el tiempo, a los que preparan, ténganles gratitud, si los han hecho crecer, y eso creo que lo está haciendo mis compañeros, y siempre lo voy a defender, y eso es lo más importante. Excelente, doctor. Pues muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Espero tenerlo pronto aquí de nuevo. Claro que sí. Ahí se darán los tiempos y se darán las oportunidades. Un gusto conocerlo en persona. No, créeme que soy admirador de usted desde que empezamos yo tengo con el gimnasio 4 años, y te empiezas a enrolar un poquito en quiénes son los exponentes, y me doy cuenta que tenemos en Nuevo León exponentes, yo creo que los mejores de México, y uno de ellos es usted. No, le agradezco. Entonces, un honor tenerlo aquí conmigo. Muchas gracias por la plática. ¿Sus redes sociales? Pues las redes sociales aparezco con Torales Team, así aparezco en Instagram, en Facebook. Me pueden buscar Dr. Jorge Torales. En Dr. Jorge Torales van a encontrar una página que se llama Dr. Jorge Torales. Es una página más ligada a la consulta. Pero en Instagram, Torales Team, etcétera. Sigan las redes de mis compañeros, obviamente BodyX ahí con la Londarza, que hacemos trabajo ahí en la parte. Obviamente Russo, que también está. Mi güero querido, que siempre me muestra gratitud, aunque se me enojen los otros de repente. Chava Vega, obviamente Saúl Brown, también en su página, que se la hackearon hace poco y que ahorita hizo otra. Saúl Brown 78, por ahí se aparece. Sí. Obviamente Iron Pitbull, el compañero de David Treviño, el Balance. Titi Cantú, que también está haciendo un trabajo bien fuerte, y que ahorita ya le bajó un poquito, pero estuvo muy activa estos años, muy fuerte, y le agradezco mucho porque potencializó mucho la parte del modelaje. Van a ver
unos videos cuando los suba, donde empezaba Titi a posar, donde yo me paraba a decirle, camínale, dale para acá, dale para acá, para acá. Se vuelven tan expertas que ahora ellas la hacen de una manera perfecta. ¿Y da seminarios ahora? No, y ya da seminarios bien, y lo ha aprendido, y la parte lo he estudiado, y ella misma dice, estoy apasionada con lo de las poses y obsesionada con esa parte. Bueno, cada quien que le dé, y si alguien se me pasa, se me olvida, saben que los quiero mucho. Y aquí está Jorge Torales, para mucho tiempo, y todavía para seguirlos guiando en lo que me toca, pero pues ya hagan sus equipos y trabajenle duro. Excelente, pues despedimos, muchas gracias, nos vemos en la próxima. Excelente.